Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia, Apicultura Sin Fronteras te da la bienvenida. Y en el día de hoy hacemos un mano a mano con el doctor Jaime Abel Sanín, quien se encuentra en Colombia. Muchos han escuchado de él, muchos lo han visto acá en Apicultura Sin Fronteras. La verdad, un catedrático, un maestro en la apicultura. Nos ha dejado un montón de cosas para pensar. Y bueno, y hoy lo tenemos de nuevo. Abel, ¿cómo le va? Muy buenas noches ahí en Colombia. Muy buenas noches, Rodrigo. Muy amable por tener nuevamente esta presentación contigo en tu plataforma y decidido a explorar, a compartir, a dar respuestas a los interrogantes de las personas, a las preguntas y a inquietudes que tengan. Perfecto, Jaime. Muchos se han quedado muy contentos y han preguntado si puede mostrar nuevamente, lo voy a poner en pantalla principal, el sistema que usted tiene para darse cuenta si una reina está siendo productiva, si esa colmena está siendo productiva mediante ese bastidor o como llamamos en otros países cuadro, con esas láminas de plástico las cuales usted las tiene marcadas. Lo voy a poner en primer plano y si nos puede explicar, por favor. Bueno, ok, Rodrigo. La semana pasada, comenté sobre que el éxito de una colmena era su fortaleza. Y esa fortaleza determina la productividad de la colmena. Por tanto, se habían inventado, pues ya hace unos años, unas plantillas de plexiglas o acrílico, fórmica, como ustedes en sus países que nos están viendo la puedan apreciar. Esta plantilla se coloca sobre el cuadro, sobre el marco, ¿sí? Y tiene 8 cuadros de decímetro cuadrado. O sea, 10 centímetros por un lado, 10 centímetros por el otro. Allí caben 396 celdas en cada cuadro. En cada cuadrito de estos caben 396 celdas, ¿sí? Y al multiplicar ese número de celdas por los 8 cuadros que tenemos aquí, nos va a dar que tenemos 3.623 celdas aproximadamente. Por un lado y por el otro lado. Ese es más o menos la cantidad de abejas, redondeando, como decimos, 7.000 abejas nos da un cuadro. También existe la plantilla, también en acrílico plexiglas. Algunas personas hacen un marco en madera y hacen las retículas pues de decímetro cuadrado, o esta es mejor, yo creo que dibujada sobre el acrílico, el plexiglas o la fórmica, que usa John Harbaugh y una empresa norteamericana que ya se acabó pues hace bastante tiempito, cada cuadro tiene pulgada cuadrada, ¿sí? Y hay 136 cuadritos de pulgada cuadrada en esta plantilla, ¿sí? En esta plantilla hay 163 cuadritos, que multiplicado por 25 celditas que caben en cada cuadrito, nos va a dar 3.400 y pico de celditas. Los 2 metros, el uno europeo, porque el primero de la escuela suiza de Liebefeld y este norteamericano, coinciden y nos dan también 3.500 celdas por un lado, 3.500 por el otro. Esa es la capacidad de cada cuadro en darnos 7.000 abejas. Yo comentaba que
Usted tiene que multiplicar esa apreciación que usted hace numérica de las abejas que va a tener en la cría. Y que cría es todo, ¿no? Los huevos, las larvas y la cría operculada. De tal manera que normalmente una buena colmena fuerte de una cámara de cría con una buena reina, la que usted la maneja pues de una manera excelente, digámoslo con excelencia, a la cual usted le alimenta, la tiene una buena reina y le lleva su historia, que es muy importante, ¿ya? O sea, y la historia es cuándo usted introdujo la reina, la salud de la reina, el comportamiento, ¿sí? Los rendimientos que pueda tener, si usted pone trampa de polen, si usted pone, hace cosecha determinadas veces al año, dependiendo del país en que esté, si es un país de estaciones o si es un país tropical. Entonces, ese es más o menos pues, el manejo que se le debe dar. Y usted multiplica 7,000 por el número de cuadros que tenga. Entonces ya usted estandariza y calcula, ¿sí?, la población que tiene en ese momento que le van a hacer y la que vendrá. Y un detallito, acordémonos que también, ¿sí?, cuando nacen las abejas, las 3,000 por un lado y 3,000 por el otro, por lo menos el 60 o 70% se quedan cuidando la cría que viene, porque la reina sigue poniendo en el cuadro. Entonces, cuando usted sacude un cuadro lleno de abeja, pues usted puede calcular de que cuando usted sacude ese cuadro, pues más o menos usted puede tirar al núcleo, o si va a fortalecer con esa abeja joven a otra colmena, usted puede estar más o menos agregando unas 2,000, 2,300 abejas que pueden estar allí pues protegiendo a la cría que sigue, ¿sí?, y que ya cuando nació esa abeja que decimos que tiene pues 3,000 por un lado y 3,000 por el otro, esa abeja pues está protegiendo. Y como siempre, ese es más o menos el cálculo. O sea, que usted también cuando ve, como decía yo, lo que llamamos el racimo, la piña, la bola, y que decía que en Europa, pues más que todo en Italia, se usaba la palabra glomero. Alguna de las personas que respondió en las preguntas dijo que en Europa no se usaba ese término, pero sí se usa, porque glomero es la agrupación de abejas, ¿sí?, que está dentro de la colmena, con reina o sin reina, ¿sí?, y están pues haciendo una protección de lo que haya de cría y están todas agrupadas dándose calor. Eso lo pueden encontrar usted en cualquier diccionario. Ese sería pues el concepto de la determinación de la fortaleza de la colmena. No sé si será necesario que repitamos lo importante que es esto en la polinización, Rodrigo. Como quiera, sí, porque Sí, bueno, hay mucha gente que puede interesarle el tema y que está con el tema de polinización bueno, a nivel mundial. correcto. Entonces, esta rejilla en los países de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos se utiliza para medir la fortaleza de las colmenas que llegan a polinizar. Y usted debe llegar 10 días antes al cultivo. Y yo contaba de que en Estados Unidos 1,400 tractomulas con 400 colmenas cada una llegan a polinizar pues 16,000 hectáreas de almendro en California, en el norte de California. Y usted tiene que llegar con esas abejas jóvenes, más las que van a nacer en el cultivo, porque esa es la clave de la polinización. Usted no puede llegar allá con unas abejas envejecidas que acaban de cosechar miel, ¿sí?, porque esas abejas ya tienen una mayoría de edad y cuando usted ya no le van a polinizar. Esas abejas ya tienen una edad pues de más de 35 días, 30 días, y esas abejas ya están en edad de pecoreo de néctar. Entonces la que interesa, porque la que trae el polen es la abeja jovencita, casi que recién nacida. O sea, la abeja que llega hasta los 18, 19 días de edad. Esa es la de las abejas que
que van a traer el polen y luego empieza un envejecimiento y cambia de labor de polen a labor de entrada de néctar o de traer néctar a la colmena. Y a usted un inspector, cuando usted acomoda las colmenas, pues le va a hacer una revisión. Le va a hacer una revisión de sus colmenas al azar. Ábrame esta, muéstremela. Miramos la cría, veamos la cría operculada, calculemos la cría abierta y luego otra fila y otra fila. Y le va examinando a usted 10, 15, 20 colmenas en un día. Y puede gastarse hasta el otro día usando más colmenas porque pues la mundial, como decimos, de colmenas es enorme, ¿sí? Que llegan a estos cultivos de almendros. Entonces, eso no se hace en todas las colmenas, pues 2.000, 3.000, 5.000 colmenas, porque hay compañías inmensas de 10.000, de 8.000, de 12.000 colmenas que van llegando allá en varias colmenas. Y son como 4 o 5 compañías muy poderosas que hacen esta labor de polinización. Esta retícula es la que utilizan los norteamericanos, y yo decía pues que contar este poco cuadrito es un poquito complicado, y que prefería la retícula europea de la escuela suiza de Liebefeld, que tiene pues la retícula de 8 cuadros, de decímetro cuadrado, que es menos complicado y más fácil de conteo. También hablé que algún apicultor creativo, imaginativo, hizo esta medida de un paralelogramo de 6 por 7 centímetros que se pone sobre la cría. También sobre todos los huevos, pero también se puede poner sobre la cría operculada. Y en este cuadrito, en este paralelogramo, porque tiene pues un poquito los lados hacia inclinados, caben 100 celdas. Cuando usted la calza sobre la cría, sobre todo en la parte de la postura de la reina, los huevos que tengan pues del día, como decimos, o los huevos que ya llevan 2 días, que ya se están empezando pues a inclinar, porque acordémonos que la perpendicularidad de la postura el primer día, luego el huevo se va inclinando hasta que se acuesta para que pues nazca la larva al tercer día. Y si usted encuentra en esas 100 celdas, usted mira bien y cuenta, y usted tiene 80 alveolos o celdas vacías, ¿sí? 20 vacías, usted tiene pues una postura de 80 huevos, 20 vacíos, usted dice esta reina está buena. O si tiene pues 10 vacíos y 90 huevos, usted dice esta reina está buena. O si le calzó y tiene el 100% de huevos, pues esta reina está full. Cuando usted encuentra que no es así, que hay 40 vacíos y 60 con huevos, o mitad, 50 vacíos, 50 con huevos, pues usted dice, no, esta reina no está buena postura, no, está muy lenta, me voy a dejarla en observación y vamos a ver pues si mejora la postura, ¿sí? Y cuando usted encuentra huevos muy escasos, o sea, usted encuentra 10 huevos y lo demás vacíos, o 15 huevos, o 20 huevos, usted pues razona y usted dice, no, esta reina tiene una postura muy floja, muy bajita, voy a dejarla una semana a ver qué pasa y si no la cambio. Cuando usted calza esto sobre la cría operculada, pues más o menos lo mismo, ¿no? Si usted tiene el 100% de celdas selladas, pues usted dice, no, esta reina es magnífica, esta reina está muy buena. Si usted encuentra que lo mismo, ¿no? Que si hay la mitad operculada y el otro con larvas y tiene huevos y como un desorden allí, usted dice, no, esta reina algo le pasa, un poquito desordenada, voy a dejarla en observación, pero la voy a alimentar, le voy a ayudar, voy a colaborarle con un cuadro, con abeja naciendo, le voy a sacudir unas abejas, las remojo pues con un poquito de jarabe, las echo allí un cuadrito con abeja joven recién nacida y las sacudo usted dentro de la colmena untada de un poquito de almíbar, de azúcar, de jarabe, y le va a colaborar a esa colmena y va a esperar a ver si vuelve a otra revisión, mira la postura, a ver si la reina mejoró y si tiene pues algún problemita de que le faltaba comida, le faltaba como fuerza.
Si usted ve que ya en otro cuadro o en otro examen encuentra una postura de operculada muy floja, pues poquitos cuadros operculados y también pues un desorden y no está parejo, ¿sí? Porque usted va midiendo este cuadrito, lo va pasando por varias partes del cuadro y ve lo mismo. Entonces usted dice, no, esta reina está mala, esta reina la voy a cambiar, no me sirve, voy a cambiarla cuanto antes. Ese es más o menos el proceso de estas mediciones. Este es un proceso fácil, este es un método fácil para usted tener pues un control de la postura y ver cómo está su reina, ¿no? Porque la prolificidad de la reina, esa velocidad de postura, ese ritmo, es lo que va a hacer crecer la colmena cuadro a cuadro y nos tiene que llenar la colmena para tener pues una población que le va a permitir a usted trabajar y producir miel. Y usted más o menos debe hacer esto unos 40 y pico de días, 45 días. Usted tiene que estar examinando su colmena porque usted tiene que trabajar con un calendario de floraciones. Eso es muy importante. Hay que tenerlo para usted. Como decía yo, usted tiene que ser un poco previsivo y anticiparse a la colmena. O sea, prepararla para cosechar. Lo mismo prepararla para polen, porque hay una metodología para usted fortalecer la colmena. Aquí voy a hablar otro temita, perdón, Rodrigo, que es fortalecer la colmena para la colmena. No confiarse simplemente en el tamaño de la colmena, si es una caja o tiene una reina muy buena, no. Usted tiene que motivar más la reina, usted le va a dar espacio, le va a alimentar, le colabora con huevos y huevitos y larvitas chiquitas de 2 días, un día, de tal manera que las abejas pues se vean obligadas a, uy, esta cría tengo que traerle polen. Entonces usted estimula, pero a la vez que usted agrega huevos y larva a una colmena que le está dando polen, usted también le tiene que agregar un panal con abeja naciendo para que le supla con nutrición a esas larvas que usted está agregando. Entonces usted maneja el tamaño, el volumen de la colmena, maneja la capacidad del nido para que usted aprovechar pues una floración que típicamente inicial en los países de estaciones primavera, acá cuando llueve y pasó un verano y llovió, entonces es lo mismo, vienen las floraciones y lo primero que llega siempre es el polen. Y si la colmena está en crecimiento y tiene un crecimiento de pura postura, la reina está funcionando, está trabajando, hay buena reserva, entonces la colmena pues ahí mismo empieza a traer polen. Acá en Colombia tenemos muy buenas zonas de polen con muy buen rendimiento y hay unos apicultores capacitados perfectamente, tremendos para producir polen. Lo mismo para cuando usted va a producir cera, ¿no? Que esa es otra. Si usted también va a fortalecer la colmena, ¿sí? Le agrega abeja naciendo y empieza a alimentarla lentamente. Empieza a alimentar, le va saturando con jarabe y le va agregando abejas que van naciendo. Cuando llega a un punto en que hay una cantidad de población que usted le ha agregado, usted le empieza a meter cuadro con lámina o marco con lámina y empieza a surtir con jarabe y ellas empiezan a trabajar. De tal manera que la cadena de abejas que se forman, o sea, si las cadenas de abejas que se forman colgadas entre ellas, empiece a producir cera, de tal manera que la población de cereras sea tan amplia que le empiece a usted a trabajar los cuadros y a llenárselos de cera y le van a guardar jarabe. Ese jarabe usted puede sacar el cuadro, se lo da a una colmena que está empezando y ella va a usar ese jarabe. Y si no, recicla ese jarabe, lo centrifuga, vuelve y le agrega agua y vuelve y se lo da a la colmena. Entonces usted puede almacenar o preparar una cantidad de cuadros. Cuando yo le produje a la Federación de Cafeteros paquetes, instalaba paquetes en un cuadro nuevo, trabajado de cera nueva, y sacudía en 2 cuadros trabajados nuevos por las abejas y uno con lámina el paquete de 1200 gramos. De tal manera que las abejas ya encontraban pues alveolos para poner huevo a la reina, ¿sí? Y ya la reina cogía mucha ventaja y el paquete funcionaba, pues el paquete empezaba a trabajar rápido.
Esa es más o menos la cosa de fortalecer la colmena, mirar la fortaleza, lo mismo para producción de jalea, ¿no? Lo mismo hacen los chinos fortalecen y alimentan, y eso tienen unos estanques llenos de jarabe y unas mangueras que van colmena a colmena, y tiene toda la familia, el hombre allá haciendo injertos, y esa gente no para haciendo injertos, tienen una metodología muy definida para producir, porque el Estado les paga muy bien la jalea. Y hay unas empresas estatales, pues, que manejan la jalea y la venden por kilos, por libras, hacen ginseng con jalea real y una cantidad de valores agregados en productos diferentes con jalea real. Una industria muy poderosa en Estados Unidos, en la China, lo de la jalea real. Ese más o menos sería, pues, el detalle, Rodrigo, para que la gente que nos está viendo nuevamente. Perfecto, Jaime. Bueno, a Ok. todos le decimos que si quieren ir replicando esta conferencia en distintas redes, en distintos grupos, ya lo pueden hacer. Y también decirles que la temática del día de hoy vamos a hacer la primera parte, vamos a responder muchísimas preguntas, hemos elegido algunas sobre el tema que tratamos la semana pasada. Después, más adelante, vamos a hablar sobre híbridos de abejas en Europa y en América. Vamos a analizar el sistema Palmer, ¿sí? Así que también vamos a tenerlo a Jaime analizando este tema. Así que empecemos con las preguntas que fueron un montón, que considero que fueron muy interesantes. Así que, bueno, empecemos respondiendo a los apicultores que nos han dejado las preguntas en estos días. Y bueno, una de las preguntas importantes es que cuando hablamos sobre enfermedades, sobre el tema del comportamiento de la varroa, lo que afectaba a la varroa, nos preguntan, ¿las alas deformadas son producto de la migración de la varroa a la celda con larvas que van creciendo? Aquí hay que hacer una claridad. Cuando la abeja forética se introduce en las celdas en donde hay postura, parasita las larvas, y ojalá y parasita las larvas, pues, que ya tienen un determinado tamaño, que están gorditas, porque acordémonos que el operculado de la larva es más o menos a los 4 días y medio, 4.5 días, y pues esas larvas están muy bien alimentadas. Y acordémonos que la varroa es la fuente primaria de la contaminación del virus de las alas deformadas. Las varroas no se comen las alas, ni dañan las patas, ni afectan la abeja. O sea, la varroa va es a comer, también a succionar los cuerpos grasosos de la ninfa. Ahí es donde empieza el daño. Cuando de larva pasa a ninfa, porque en ninfa se empieza a formar las alas de la abeja. Entonces esos daños de penetración que hace la varroa sobre los tergitos, ¿sí? Y los esternitos, o sea, debajo del abdomen, y los que están encima, empieza a hacer esos daños para comerse, porque hay cuerpo grasoso por encima, la parte de encima del abdomen, en esos tergitos y en los esternitos, que están en la parte ventral. Entonces, allí hay cuerpos grasosos, porque es que la abeja está rodeada de eso, todo su abdomen. Indudablemente tiene más en la parte ventral, o sea, en los esternitos. Y como invade la varroa al cuerpo de la abeja, empieza a transmitir el parásito, lo empieza a contaminar a la abeja. Ese virus empieza a causar daños en la abeja, y por eso es que la abeja, en esa metamorfosis, ¿sí? Y ya cuando va a nacer la abeja, o sea, cuando ya se formó la figura de la abeja, el último día, el día 19-20, ya tiene el imago. El imago es la última fase de la ninfa, que ya tiene la figura. Ya se han coloreado los ojos, ya tiene el cuerpo de un color, y ella pues nace como pálida, como débil, pero y ya cuando nace, ya usted las ve con las alas dañadas, con las alas
desgarradas o despelucadas, como se dice, y con esa forma que va una ala para un lado y otra para el otro, formando como una K entre el abdomen y el tórax de la abeja, ¿no? Va formando como una figura allí de dispar de las alas. Ese es el síntoma o la manera como se manifiesta el virus de las alas deformadas. Es lo que más hay. Y también el otro, el de la parálisis de la abeja. La abeja se pone temblorosa, se le oscurece el cuerpo, como que si se ennegreciera, se pone brillante, que se confundía mucho con la acariosis, o sea, el parásito traqueal, ¿no? Que invade y daña las tráqueas de la abeja por donde respira. El ácaro, el Acarapis woodi, como se le conocía. Pero en la medida en que se ataca la varroa con los productos de control de varroa, también se afecta el Acarapis woodi. Entonces hoy se dice que no es que haya mucha acarapiciosis o acariosis, como se denomina, porque el mentol, el timol, eso también le afecta. Generalmente los países atacaban la cariosis con mentol, ¿no? Muy sencillo. Ponían unas mallitas, unas bolsitas perforadas con los cristales de mentol sobre las colmenas. Y el mero mentol, ¿sí? Sacaba o sea, descontaminaba el sistema respiratorio, las tracas de la abeja que están en su cuerpo, más que todo se radican en el tórax, en esa parte pues de donde está lo que va a los pulmones de la abeja, sus conductos, y allí ellos se reproducen, y eso sí ya hay que verlos con el microscopio, y hay que teñir la tráquea de la abeja para verlos. Ese es un detalle que yo les comentaba la última vez de Luis Guillermo Cornejo, que cuando nos dio clases de sanidad apícola, él, en el equipo que tenía ya la Federación de Cafeteras, él tiñó las tráqueas de la abeja y nos mostró la cariosis, se ven pues unas arañitas de color rosado, diminutas, pero hoy eso ya casi no es que se vea mucho, o sea, ya no hay esas muertes por acariosis. Esa sería pues pero no es que porque se transporta la abeja de una a otra foréticamente y cuando se pega dañe las alas, eso no sucede. El daño es porque la varroa es el camino, el primer camino del vector para que se contamine la abeja con la varroa y contamina a la abeja con el DW, como se dice en inglés, que es el virus de las alas deformadas. Esa sería pues una respuesta para la primera pregunta, Rodrigo. Perfecto, sigamos porque hay muchas y después tenemos los temas. Preguntan si en algún momento la abeja europea puede volverse resistente a la varroa. Bueno, Rodrigo, digámoslo, hay como dos caminos, ¿no? O sea, a nivel mundial, porque eso se está dando. O sea, el camino que quiere una resistencia a partir de la resiliencia de la abeja. O sea, yo te decía la vez pasada y le comunicaba aquí a nuestros queridos amigos apicolegas que esa resiliencia es la capacidad que tienen los seres vivos de aguantar cualquier situación estresante, ¿sí? ¿Ya? Y poder seguir viviendo, ¿sí? Superar una enfermedad, superar un cataclismo, superar cualquier daño atmosférico o envenenamientos o cualquier cosa que suceda que ataque el organismo. Entonces la abeja ha tenido en toda la vida que tiene la abeja en la Tierra, que haya durado hasta hoy, después de 100 millones de años prácticamente, pues es una proeza, pues, ¿no? Que haya sobrevivido desde que apareció la abeja hasta ahora. No sabemos cuántas cosas le han pasado a la abeja de hace, digámoslo, unos 500 años para atrás, que más o menos cuando ya el hombre se metió más, la humanidad se metió más con la abeja, a manejarla, y en la Edad Media, en el Renacimiento, en la edad pues, de la Ilustración,
¿sí? Los reyes, y querían tener en sus jardines abejas, y empezaron los sabios y los primeros investigadores, ¿sí? Y empezó el apicultor ciego, Huber, suizo, François Huber, que tenía un ayudante que le decía qué era lo que veía, y él resolvía sin ver. Y todas estas personas, pues, pero antes, en la época en que las abejas eran capturadas en los troncos, y mucho antes, ¿sí? Entonces esa es más o menos la capacidad de la barroa. Entonces hay personas en Bélgica, en Holanda, en Alemania, que quieren es trabajar sobre eso, y únicamente que sea la abeja la que supere el problema y que pueda convivir con la barroa en la manera como lo hace Apis cerana, ¿no? O sea, decíamos que la vez pasada que Apis cerana del Asia coevolucionó con la barroa en miles de millones de años también, y se la sacude y se la quita y trabaja normal, y no le causa ningún problema, no le estorba, ¿sí? Pero Apis mellifera no tuvo nunca ese problema, entonces no lo soporta, no sobrevive. La barroa se acomodó perfectamente a ese ciclo de la abeja, de las larvas, la abeja adulta, y a reproducirse dentro del nido, en la oscuridad del nido, luego salir y vivir encima de la abeja, y ese ciclo que continúa y va y va extendiéndose en la colmena, y puede llegar a colapsar la colmena, pues si una colmena, decía yo, que una colmena de 40, 35 mil abejas, 3.600 barroas en menos de un año la pueden colapsar, y la colmena se va a acabar. Entonces, esa es la cuestión, por ese lado. Por el otro lado está la investigación genética. O sea, vamos a buscar los genes que la naturaleza le ha dado a la abeja para limpiar la cría, para limpiar el nido, el aseo de la abeja, que cuando se enferma una larva o se muere, bota la abeja o saca la larva y la tira afuera, que eso es parte de la pulcritud, digamos así, esos genes de sensibles de aseo de la abeja, ¿sí? Entonces empezaron a hacer, pues, el típico examen de chuzar la cría operculada, pues, con unos alfileres, y esperar un tiempo que las abejas rompan los alveolos y sacan las larvas, o el famoso tarrito redondo que usted lo pone sobre la cría operculada, le pone, hacía eso, ¿no? Y lo hago. O sea, usted pone el tarrito de metal, como una latica de atún, digámoslo así, un tarrito de leche condensada pequeñito, lo abre y le mete allá adentro uno hielo seco, el famoso hielo seco. Entonces usted el hielo seco va a tocar la lata, y usted lo deja allá un rato y lo pone sobre la cría operculada. Ese frío va a matar las ninfas, las larvas que hay allí, y luego pues usted ya al otro día, a las 24 horas, usted empieza a medir. En un día, ¿cuántas larvas me limpiaron todo? ¿Sacaron todo o quedó algo? Entonces usted allí más o menos empieza a reportar la capacidad de aseo y de limpieza que tiene la abeja. Esa es la prueba, pues, que se hace en toda parte, y sobre esas abejas, y cuando se hace esa prueba es que los apicultores deben empezar a trabajar por ese lado, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis abejas más aseadas? ¿Cuáles son las que tienen menos barroa? Y voy a trabajar con esas. A esas las voy a preferir en algún momento, pues después de unos exámenes claros, y ver esa capacidad de la barroa para la aseo. De la abeja, perdón. Me equivoco a veces, perdonen, excusen ustedes de palabras. Luego, observando la abeja Apis cerana, también se observó que la abeja europea también tenía hábitos de autolimpieza, ¿sí? De sacudirse las barroas. Entonces, buscar los genes que estaban comprometidos, un poco más difícil. Lo mismo que el mordisqueo, ¿no? O sea, han encontrado en los pisos de las colmenas barroas que le faltan patas, o sea, las abejas los ruñen, los muerden de alguna manera y los tiran. Entonces, tratar de
buscar por diferentes caminos y con diferentes cruzamientos de abejas resistentes, que ese va a ser, después de las preguntas, un tema interesante. Buscar a través de diferentes combinaciones con abejas que han demostrado esa fortaleza, esa capacidad, y empezar a buscar, pues, porque la necesidad de una abeja resistente es una cosa, es una carrera que está haciendo la apicultura científica. Los apicultores necesitan, pues, que encontrar una abeja que sobreviva, que pueda defenderse o convivir sin que la varroa le haga daño, como apicera. Esos son los caminos que hay, básicamente. Pero que la abeja se pueda volver resistente ahora ya, de una, no. Eso es un proceso lento. Eso es un proceso que hay que hacerlo, que va a gastar tiempo. Y se han dado casos, ¿no? Se han dado casos que han habido, que las abejas han sobrevivido en ciertos bosques, en ciertas situaciones. Y uno uno de los que propone ese método que yo decía la vez pasada, el método 007, vive o muere, deja vivir, deja morir. Entonces, que la gente coge las colmenas y las pone en un bosque, en un monte, las lleva lejos, a ver cuál sobrevive. Y de las que sobreviven van a trabajar con ellas, ¿sí? Y las otras se acaban. No es que en lo silvestre, creo que por ahí complemento una pregunta que hay, que las abejas silvestres son las que sobreviven, no. También de tabarroa, y más cuando no están gestionadas. ¿Por qué? Porque usted por lo menos cuando gestiona las abejas les está dando un tratamiento químico, orgánico, aceites esenciales, medios alternativos suaves, o sea, sustancias, aromas de flores, aromas de vegetales, y usted combina eso y hace pues un manejo integral de todo eso. Que eso es lo que se debe hacer hoy en día, un manejo integral de todos estos métodos para usted hacer que la varroa baje a una contaminación que la abeja pueda soportar, que por lo generalmente se dice, con 2 o 3 varroas por cada 100 abejas, usted por ahora puede hacer apicultura sin ningún problema. De modo pues que no puede llegar un inspector de sanidad veterinario a decirle, vea, usted tiene unas varroas, la próxima vez que vuelva no puede tener ni una varroa. Absurdo. La varroa no se acaba tan rápido, ¿ya? Porque hay reinfestaciones. Usted puede dejar una colmena casi sin varroa, pero hay reinfestación y le pueden llegar varroas de otra parte, porque las abejas, como decíamos, se introducen de una colmena a otra. Entonces hay que estar encima. También hay que gestionar las abejas y hay que gestionar como se habla ahora, ¿no? Gestionar las varroas. Ese sería, pues, la cuestión de la resistencia de la varroa, Rodrigo, más o menos. Espero Perfecto, sigamos con las preguntas, ¿sí? Estuvimos hablando de alimentación, de nutrición, y bueno, hay muchos que andan preguntando por el tema de agregarle o no minerales, entonces nos preguntan si es verdad y es prescindible agregarle sal, ¿sí? A las colmenas, sal a los alimentos, o esos minerales los puede buscar la abeja en otro lado. Si es un mito o una realidad el tema de la sal en la apicultura y en las colmenas. No, hay tratadistas, apicultores y gente que está pues en la biología de la abeja y en la nutrición, que definitivamente pues la sal es parte de la vida de los seres. Y la abeja lo necesita. ¿Por qué? Porque la cría, las larvas, necesitan sal y necesitan los minerales. Entonces, si usted le puede dar sal común, cloruro de sodio en el jarabe un poquito, no está mal. Pero si usted puede conseguir una fórmula de sal mineralizada, ¿sí? Sobre todo que tenga sodio, potasio, magnesio, estas sales vitales, ¿sí? Usted le puede agregar también de esas sal mineralizadas, como las llaman, que se le da a los animales, se le da a los conejos, se le da a los pollos, se le da al ganado, o sea, a las reses y a los caballos, ¿sí? Entonces usted puede usar más o menos pues unas cantidades pequeñas, no hay que exagerar con la sal,
Imposible, ¿no? Usted no puede ocasionar un daño, no es porque a la abeja se le vaya a subir la presión, no. El problema es de que no hay que abusar de la sal, pero usted sí la puede dar. ¿Por qué? Porque las abejas entonces van a ir a escorrentías de aguas estancadas, de aguas sucias, de desechos por ejemplo, se ve mucho que las abejas van a un establo a tomarse los purines, pues, o sea, el agua con los orines de los animales, de los cerdos, del ganado, de los caballos, las abejas se chupan esa agua, ¿sí? O aguas sucias, aguas estancadas, y no es correcto. Por eso hoy se insiste mucho en los bebederos, ¿sí? Bebederos limpios, ponerle a la abeja agua limpia, tener usted su fuente, su tarro con un goteíto, unas piedritas en un estanquecito. Usted se hace una base en madera que quede alto, se consigue un barril de plástico, le pone su llavecita, que le caiga la gotica a una bandejita con piedritas y quede un nivel de agua, ¿sí? De tal manera que a usted ese barril le pueda durar 3, 4, 5 días, una semana, un barril ojalá oscuro, de plástico oscuro, para que el agua no se envejezca, no se ponga verde, ¿sí? Porque la oscuridad protege el agua. Entonces usted puede poner unos bebederos o si usted tiene fuentes sanas, ¿sí? Tiene arroyos limpios, pues las abejas van a ir allá. Si usted tiene un estanque con peces y que lo tiene con matas acuáticas, allá hay una vida, hay unos ciclos que permiten que esa agua esté limpia. Hay unos lotos, digamos así, que se le metió al estanque, entonces las abejas van y toman esa agua es buena también, ¿sí? Y si hay cañadas y quebradas, también las abejas van a tomar esa agua normal. Pero la sal sí es una sustancia importante para la abeja y para el desarrollo de la cría. Es muy, muy importante. Perfecto. Teníamos una pregunta porque estuvimos hablando de híbridos. Hoy vamos a hablar de nuevo de híbridos, así que a todos los que les interesa el tema de híbridos en Europa y en América vamos a hablar. Pero bueno, nos preguntaban cuántos años mantiene una abeja reina madre o cuántos años uno debe mantenerla, ¿sí? Bueno, Solo como madre. como madre, pues trabajando en la colmena normal, ¿sí? Se dice que las colmenas, que las reinas, esa es una regla que surgió, ¿sí? Y que las reinas se tienen que cambiar cada año. Cada año. No, esa reina tiene más de un año, cámbiela. Hoy en día hay gente que revalúa eso, ¿no? Entonces, para eso se usa el cuadrito. Para usted evaluar la reina, ¿sí? Porque las reinas cada año aumentan de precio. Entonces usted tiene que evaluar la reina y pues si la puede dejar 6 meses más, 18 meses o los 2 años, pues la puede trabajar perfectamente. Pues cámbiela a los 2 años, ¿sí? Pero usted la puede dejar más de un año. Entonces eso ya no es algo estricto que se tiene que cambiar la reina. Pero la reina sí la hay que cambiarla cuando se vea fallas en la ovoposición. O sea, cuando la reina ponga mal, cuando la colmena sea muy sensible a las enfermedades. Porque la reina, cuando hay muchas enfermedades, eso es vital y eso funciona. Cambie la reina, que le entre una nueva generación de abejas y puede mejorar la colmena. Entonces, yo creo que la oposición de la reina, la velocidad y la regularidad de ella poner, y otra cosa muy importante, la reina pone de manera concéntrica, ¿no? Y vas haciendo una elipse, ¿sí? Y por lo general una buena reina, cuando usted mira el cuadro, todos los huevos están en la misma posición o en la misma inclinación. Eso para mí es que es una reina pues buenísima, porque hay unas reinas que ponen un huevo por aquí, otro por allá torcidito, y entonces esas reinas después al año menos empiezan a poner una postura muy desordenadita. Entonces eso es bueno uno conocer los huevos, conocer el ciclo de los huevos, ¿sí? Esos 3 días vitales, desde que queda paradito en el fondo del alveolo y luego se va reclinando hasta quedar acostado. Y mirar
ese orden de la reina, la postura, la prolificidad, o sea, la velocidad, el ritmo, cada 24 horas, ¿cuántos huevos está poniendo esa reina? Me está poniendo 1.600, 1.700, los 2.000 huevos. Entonces usted es vital, pues, cambiar, tener siempre reina buena, siempre. Perfecto. Estuvimos hablando también sobre el tema de los probióticos. Y acá me preguntan, ¿sí? Que es muy interesante y prometedor el tema de los probióticos en la nutrición de las abejas. Y si se puede mezclar con el pan de abeja, de esa manera multiplicar los probióticos. ¿O cómo Bueno, usted aconseja la multiplicación de probióticos? bueno, una pregunta muy buena. Pero yo no voy a sacar, o sea, no voy a sacar manualmente el pan de abejas para mezclarlo con probióticos, por ejemplo, echarle a un yogur, revolverlo y dárselo a las abejas en una torta o en una hamburguesa de esas, no hay necesidad. Hace algunos años ya le oí a Antonio Muñoz, mexicano, un criador de reinas, la siguiente cuestión, y me pareció muy interesante. ¿Sí? La vez pasada no la dije porque tanta cosita que pasa a uno, pero ahora la voy a decir. En el pan de abejas hay los fermentos, los bacilos, es decir, los probióticos que la abeja naturalmente fabrica y consume. Entonces usted de un cuadro con pan de abejas, usted lo desbarata, lo parte en pedacitos, y 1 o 2 cuadros, según lo que usted va a necesitar para hacer tortas o lo que sea. Usted lo parte en pedacitos y lo deja en remojo en agua, ¿sí? 24 horas, 30 horas, o sea, día y medio más o menos. Y luego lo mete en la licuadora, ¿sí? Donde se hacen pues los jugos, batidos. Y usted lo mezcla, la ponen bajo la licuadora y espera que la licuadora vaya troceando el panal, lo vaya troceando, hasta que le va a quedar, cuando usted ya entra en reposo, toda la cera en la parte superior y le va a quedar una agua color tierra, digamos así, un agua amarilla, que ese es el pan de abeja licuado allí. Entonces usted cuela, saca esos saldos de cera y con esa sustancia que le quedó allí, usted prepara la torta. Usted le agrega eso a la hamburguesa, a la torta. Aquí pues le diríamos como las arepas de polen o las arepas de comida para la abeja. Y se lo da a las abejas. Usted allí le está dando de la propia naturaleza, de la propia comida de la abeja, probióticos. Se los está agregando para alimentar otras colmenas. Otro detalle. Las abejas constituyen su microbiota de acuerdo a la filogenia que haya en la zona, o sea, la cantidad de variedad de especies florales. Entonces, esa fisiología de ese paisaje, con esas flores, esa abundancia de colores, de alimentos, va a permitir que la abeja construya su propia fisiología interior. Entonces, el polen de la zona es vital y es el más importante. ¿Por qué? Porque allí la abeja está fabricando su microbiota. Está fabricando todas las sustancias que necesita para regular los demás alimentos que ella consume. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, voy a decir esto. Si yo tengo unas abejas aquí en mi departamento, que estoy en el suroccidente de Colombia, voy a traer un polen de la costa atlántica, o voy a traer un polen del llano oriental, o de Boyacá, o de Cundinamarca, o del Tolima. No, usted tiene que usar y tiene que tener la capacidad de usted guardar polen de su zona, para usted hacer sus tortas con el polen de su zona, ¿sí? Porque de allí, de esa zona donde usted tiene las abejas componen todo su microbiota, es decir, toda esa cantidad de bacilos, de microbios, toda esa fauna bífida de bacterias que la abeja necesita para la digestión.
por eso es que a usted también le pasa que a veces usted se va para otro país y se come algo raro y le puede caer mal. Entonces, más o menos eso mismo le pasa a la abeja, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted tiene que hacer las tortas, el alimento, según como usted le está supliendo a la abeja, usar el polen como un complemento para la torta, para la fórmula, atractivo y beneficioso para la abeja, darle polen de su zona. Entonces, esa es una manera sencilla, licuar los pedazos de panal con pan de abejas y recuperar en una forma de jugo todo ese polen que las abejas apelmazaron allí hundieron en los alveolos, le echaron su saliva, néctar, ¿sí? Y se hizo una fermentación, que eso es lo que ellas comen. Entonces usted puede hacer eso, no hay necesidad. Mientras, pues, como le digo, usted le puede dar algunos probióticos siempre que sean lactobacilos que concuerden con que estén en sintonía con lo que la abeja necesita, pero no le vaya a dar los bacilos que no necesita, porque pues usted cuando usted compra bacilos que le dicen, vea, tengo esta fórmula con estos bacilos, y usted hace un examen de las heces de la abeja, y resulta que ahí no hay ningún bacilo de los que le prometieron a usted en la fórmula, eso no está sirviendo, no está haciendo nada. Entonces usted tiene que, por lo menos usted lo puede remediar haciendo lo que le acabo de decir a todos los compañeros y amigos que alimentan, que tienen cría de reinas, que están fortaleciendo sus colmenas, hacer eso. Y si utilizan torta, pues agréguenle el pan de abejas de sus colmenas a sus abejas. Sería esa la respuesta, Rodrigo. Parece que Rodrigo no está. Entonces Perdón. había otra pregunta, No, Rodrigo. perdón. Ahí estoy. Bueno. Estaba hablando sin darme cuenta que no estaba al aire. Me preguntan si qué tipo de colmena le gusta trabajar o recomienda. ¿La Dadam, la Jumbo, la Lastron? ¿Qué experiencia tiene usted con tipos Bueno, de colmena? a mí me gusta la Lastro, ¿sí? La Lastro estándar con el cuadro Hoffman. Le dicen cuadro Lastro, pero no es cuadro Lastro, es cuadro Hoffman dentro de una Lastro. Porque Hoffman, un apicultor, inventó esto, de esta forma, ¿sí? Él inventó esto. Entonces, este es un cuadro Hoffman, no un cuadro Lastro. La gente le dice Lastro, está bien, pero este es un cuadro Hoffman por esta forma, por esta concavidad aquí, esta disminución del tamaño, ¿sí? La horqueta, ¿sí? La capacidad de poner acá la lámina. Antes eso no se usaba, esta ranura que hay acá. Si usted mira en la historia de la colmena, o sea, el material y la evolución, usted se va a encontrar que este es el famoso cuadro Hoffman, esta uña que encaja acá al fondo, que son esto es típico, ¿sí? Algunas personas han cambiado esta unión, ¿sí? A mí me gusta mucho, como le digo, la Lastro con este tipo de cuadro, pues el normal, cuadro Lastro, como dice todo el mundo, pero aquí nos vamos a meter en otro un paréntesis. Tal vez ustedes hablan mucho de la historia del método o de la regla Farrar. Farrar fue un apicultor que trabajó muchos años con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero él trabajó en 1937 a 1950, ¿sí? Cuando el azúcar no valía nada, ¿sí? Y si ustedes miran la foto de él, tiene unas colmenas de 7 cámaras, de 6 cámaras, de 5 cámaras y de una sola reina. Él también inventó su sistema de doble reina. Pero alimentar esas colmenas, hoy en día ni en Estados Unidos la gente lo hace. Y hay una generación de apicultores nueva que no conocen la regla Farrar. Entonces, ¿por qué? Porque usted no puede sostener en un invierno una colmenota
y antes del invierno alimentarla y que el jarabe se queda ahí almacenado, pero la bola de abejas se va contrayendo, se va reduciendo. Cuando termina el frío es tan tenaz, por ejemplo, en el norte de los Estados Unidos y en el Canadá, que la abeja se comprime y usted al otro día puede, cuando termina el invierno, usted puede ver que quedó un poco de jarabe, que se está fermentando, que se está vinagrando y las abejas no fueron capaces de consumirlo todo. Y otras que se lo comen muy rápido y se alcanzan a congelar y se mueren. En esos climas pues tan extremos, ¿no? Entonces eso hoy en día la gente ya, si ustedes ven, por ejemplo, en polinización, ya se está trabajando la colmena de 8 cuadros, ¿sí? De doble cámara, ¿sí? Hay apicultores que trabajan hasta 6 cuadros y 5 cuadros, ¿no? Y hacen apicultura de esa manera, o sea, un poquito más anchito que Palmer, ¿sí? Y existen videos en donde eso se ve y eso les funciona y trabajan así. Precisamente por eso, porque es que el azúcar está muy caro. El azúcar es casi el 40% del desarrollo de una colmena que usted tiene que gastar. Porque una colmena, prácticamente cuando usted empieza del núcleo a terminar los 20 cuadros, las 2 cámaras, se le puede consumir el bulto entero, 50 kilos de azúcar, sin ningún problema. Entonces, y como así y todo, desarrollar con azúcar es más barato que desarrollar con miel, ¿no? Así está un poquito cara el azúcar. Entonces, usted cuando alimenta con azúcar tiene que hacerlo con un sentido. Tiene que tener un sentido, un objetivo, para no malgastar el azúcar, para no dejarla que se le agrie dentro de la colmena, que se le enfuerte allí y luego tenga que botarla. No, usted tiene que saber con qué objetivo va a alimentar. Para crecer núcleo, para fortalecer, para atender la cría en cría de reinas, ¿sí? Para atender una colmena que está sacando polen. Cuando voy a prepararme para cosecha, 45 días antes yo alimento, fortalezco la colmena, genero población para que esa población me coseche pues la miel. Y siempre esa alimentación tiene que estar en el nido, de tal manera que usted cuando coseche no toque allí, porque allí hay saldos de azúcar, hay residuos, usted cosecha sobre el nido y maneja es sobre el nido la miel. Usted va agregando alza, sube una, la otra, que le lleno esta. Entonces, no retire toda la miel de una, porque la abeja empieza a cosechar y como que se desmoraliza cuando le quitan la miel muy rápido. Entonces usted acumuló una cámara, le pone otra, cuando empezaron allá la combinan. La que ya va madurando la miel, le va metiendo esta y luego le agrega y luego le agrega. Entonces la colmena, usted maneja el impulso de almacenamiento, porque la abeja es acaparadora. La abeja le gusta monopolizarse, o sea, la abeja acapara y una abeja acapara. Lo que no tenían que hacer las abejas en el África. Cuando las abejas dicen que las abejas salieron del África y invadieron Europa y que no sé qué, esa es una teoría que está revaluada ya y que la van a cambiar dentro de poco, porque ya los investigadores de la Universidad de York, en Inglaterra, están diciendo no, la abeja del Asia entró a Europa y al África y lo hizo por 3 rutas. Entonces le dicen cómo fue la historia. Entonces esa es una cosa que está poco a poco cambiando, porque las cosas cambian, los métodos cambian, las investigaciones cambian y todo. La apicultura está evolucionando, la apicultura no es estática. Cada vez hay cosas buenas y más interesantes de la apicultura. Ese sería más o menos pues la cuestión de la colmena. Yo prefiero la colmena al astro. Hoy me estoy enamorando del sistema Palmer. Yo no lo practico, ¿sí? Yo no lo practico, pero lo conocí en San Andrés, ¿sí? Con César. Entonces me fascina, ¿sí? Y creo que eso tiene futuro, porque es eficaz, es práctico, es barato, es sostenible. Entonces, la abeja maneja mejor la temperatura, la aireación. Bueno, ahora vamos a hablar algo de eso. Eso vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Y bueno, Sí. vamos a empezar con los primeros temas que me pidieron. César, Rodrigo, sí. había una pregunta que a mí Dígame. una de la abeja ibérica.
Bueno, por eso iba a mostrarle, digamos, que me dé un ranking de ahora de híbridos europeos, ¿sí? Le voy a ir poniendo a ver qué opina y qué nos puede decir, digamos, de cada eh, híbrido o raza o subespecie que usted ve ahí, ¿sí? Bueno, la abeja negra europea, ¿no? Es la abeja del norte de Europa, es la abeja que encontramos en España, aun cuando ahí hay una discusión, la abeja que encontramos en el norte de Francia, ¿sí? La abeja que encontramos en Holanda, en Países Bajos, que siempre decían la abeja del brezo, ¿sí? La abeja que encontramos en el norte de Alemania, la abeja que encontramos en los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, que encontramos en Escandinavia, en Noruega, Suecia, hasta en Finlandia, que encontramos en la parte norte de Rusia también, en Bielorrusia, y es la abeja típica europea. O sea, es una abeja fuerte, resistencia al clima litoral del Atlántico Norte, una abeja con mucha capacidad para sobrevivir, pero una abeja que parece que le dan también muchas enfermedades. Entonces es una abeja que por ese lado a la gente de los países no le gustó. Y fueron introduciendo otras razas y con las consecuencias que sabemos y que hoy quieren recuperar eso, ¿no? Que no se acabe. Entonces, eso es lo que bueno, está la abeja caucasiana, la abeja del Cáucaso, de lo que llamamos Armenia, los países caucasianos que están, pues, que estuvieron hace unos años en un poco de guerras, Azerbaiyán, Georgia, y esa es la zona típica del Cáucaso, de los montes del Cáucaso, que es de donde es originaria esta abeja. Esta abeja tiene dos climas, ¿no? Hay una abeja caucasiana de clima bajo, de clima de playa, de clima caliente, que viene estando pues en las partes bajas de lo que colinda de otros países que colindan con Turquía, hacia la península de Crimea, porque ahí también hay caucasiana, y es lo que le llaman ellos abeja de clima caliente caucasiana. Y está la abeja de montaña, sí, caucasiana de montaña, que es la preferida, que es la más buscada, que es la abeja más dócil, que es una abeja productiva, que es una abeja grande, de lengua grande, que trabaja muy bien, súper dócil, como decimos, una abeja manejable, una abeja encantadora para trabajar y que básicamente tiene un porcentaje de la apicultura mundial le gusta esa abeja. Ahora, la abeja iberiensis, o sea, hay una discusión aquí que se planteó de que la abeja ibérica no existe, que es la abeja negra, que hace en la última glaciación, que fue más o menos hace unos 12.000 años, se estaba terminando, porque llevaba muchísimos más años la glaciación. Esos hielos que venían del norte, del polo norte, llegaron y cubrieron todo el norte de Europa de puro hielo, un hielo que pudo haber durado entre unos 110 millones de años, y cuando se empieza a retroceder, hace 12.000 años, 10.000 años, pues otra vez la vida vuelve a todos esos países, esos continentes, y empieza a recuperarse. Entonces dicen que esa glaciación presionó la abeja y la llevó hacia el sur, porque en esa época ni el sur de España, ni Italia, ni los Balcanes fueron cubiertos por la glaciación, pero que la abeja que quedó en esa parte se combinó con la abeja española, con la abeja del Sahara. Resulta que Rudner cambió esa teoría y dijo, no, así no es la cosa. La abeja ibérica es una abeja típica que tiene unos genes similares a la abeja negra, melífera, pero la abeja iberiensis es melífera, pero ocupó España, el centro de España, el norte de España, Cantabria, los Pirineos, ¿sí? Zamora y otras partes del centro de España, León, no sé, creo que el norte de Galicia también, ahí quedaron unos reductos de esa abeja. Lo que sí pasó
fue que en la historia esa abeja vivió allí, sobrevivió allí y fue la que conoció el hombre de la cueva de la araña, ¿no? La famosa figura esa de que hay una mujer, un apicultor subido como en algo buscando la miel. Esa abeja es desde esa época, ¿sí? Más o menos cuando empezó a acabarse esa glaciación. Y entonces Rudner dice, y la abeja sahariensis, o la abeja teliana del norte de África, fue llegando con los árabes y con las invasiones, ¿sí? Y fueron 700.000 años, 700 siglos, 7 siglos, que hubo una recombinación de genes y esa abeja pues se definió totalmente como una abeja netamente ibérica y típica española. Como también era una abeja, unos dicen que por los genes africanos, otros dicen que es una abeja picona, es una abeja brava, pues a la gente no le gustaba esa abeja, también se enfermaba, de pronto porque también tenía algo de la apis mellifera, y empezó las reintroducciones, pues, ¿no? De caucasiana, de carniola, de italiana. En Francia lo mismo, en Alemania lo mismo, esas reintroducciones se fueron agregando, y muchas zonas se fue perdiendo por hibridación, por esa imperiosidad de una raza sobre otra, esas combinaciones. Por ejemplo, mire, en el norte de Italia, en la zona del Véneto, donde queda Venecia, ahí hay una introgresión de italiana con carniola, en esa zona, que es una zona de frontera. Entonces, allí hay una abeja que es típica de allí y es una asociación de italiana con carniola. Entonces, esas introgresiones se fueron haciendo, pero Europa sigue siendo un continente, lo mismo Euroasia, ¿no? O sea, Rusia, Centroasia, o sea, lo que conocemos, pues, los países que son árabes, que colindan con la China y todo el centro de Asia. Y Europa sigue siendo una región muy privilegiada para encontrar esos genes que está necesitando la apicultura para encontrar resistencia a la barroa. Entonces, Europa es privilegiado por la cantidad de especies, subespecies, ecotipos que hay, que no los hay en América. En América no los hay. Entonces, ellos siguen trabajando esas abejas, pues básicamente es lo que hay. Aquí nos falta la carniola, ¿no? La carniola. Ahora sí, seguimos sí. con más. ¿Sí? Y ahí tenemos. Ya, bueno, la abeja carniola, cárnica, la crainca, como le dicen los austriacos, ¿no? Hay varias líneas de esta abeja. Hay una abeja que es típicamente austriaca, hay una abeja de estas que es suiza, son muy similares a la austriaca. Una de estas abejas también está en Yugoslavia, Eslovenia. Hay ramales en la parte de los Balcanes que conocemos, estas repúblicas que hay ahora, Albania, Kosovo, que hay en Montenegro, la misma Hungría, Bulgaria, Rumanía, tienen ramales de esto. Por ejemplo, Checoslovaquia tiene una rama que le dicen la carniola troisek, ¿no? Y hay muchas ramas de esta carniola. Algunas no las conocemos, como yo decía, la abeja kosovar, la abeja de Pristina en Kosovo, es una abeja que es una hermosura de abeja súper mansa, una abeja que no la conocemos, y como digo yo, pues algún día ojalá podamos hacer cruces, porque es que en los cruces está la variabilidad, y allí eso también va a permitir la sobrevivencia de la abeja, pues como las abejas son poliándricas, y cuando se cruzan con muchos machos, y si son machos de varias razas, pues mucho mejor, va a haber más variabilidad, más resistencia. Eso también se mira hoy mucho. De modo que esas barreras que se crean, que no traiga no sé qué, que no meta no sé qué, que no es que ya todas las enfermedades son mundiales. Entonces se ponen que no traiga esta, que la abeja europea es enfermiza, que le da de todo. Pero es que en Cuba hay abeja europea. Y la abeja no tiene barroa, tiene barroa, pero sobrevive también, ¿no? Entonces,
No es que la europea sea la que más le dan enfermedades y que es mejor la africanizada que porque no le da nada. No, eso no es así. Entonces hay cositas pues que hay que aclarar con las abejas. La abeja italiana, para mí es la abeja preferida, ¿sí? Es la abeja de Génova, de los Apeninos, de los Alpes italianos, del sur de los Alpes que están hacia Italia. Es una abeja de Piemonte, caracterizada por su tamaño y es una abeja que también habita en el centro de Italia, ¿no? En los montes Apeninos, donde está la Emilia-Romagna, donde está Bolonia y Turín, de Florencia, toda esa parte, allí están los más grandes criaderos de abeja italiana que le decía que no han parado de producir reina italiana como desde hace más de 170 años. Y algo que se me olvidó la otra vez es de que estos apicultores que producen abeja italiana están muy ofendidos porque la gente ha hecho introducciones de bufas, han hecho cosas y ellos no están de acuerdo porque ellos quieren mantener la genética italiana y que por la hibridación no se pierdan esos valores, porque eso es lo que pasa con la hibridación, se pierden esos valores de esas abejas. Y está la bufas, ¿no? Una bufas que dicen que es una abeja sintética, artificial, pero eso no es así. Lo que pasa es que, como decíamos la vez pasada, el hermano Adam, un sacerdote que de niño, de origen alemán, llegó a Inglaterra porque su mamá lo llevó quería que estuviera pues en un convento de los benedictinos, y él llegó muy jovencito a la bahía de Buckfast en Devon, Inglaterra, y desde muy pequeño se vinculó a un hermano que había allí, el hermano Colombo, en donde él aprendió la apicultura con él. Pero él se apasionó de la apicultura y empezó a trabajar, y en 1921, cuando llegó la plaga de la cariosis, que acá estaba acabando con la abeja melífera inglesa y escocesa e irlandesa, y allí pues el hermano Adam, ¿qué hizo? Trajo italianas, hizo un cruce y le funcionó y salvó las abejas melíferas negras y sacó pues un híbrido. A partir de eso fue que él empezó con su teoría de ir agregando genes de las diferentes razas que había. ¿Sí? Él sí la hizo como era, digo yo. Y él tiene pues, yo recomiendo al hermano Adam 2 libros muy buenos, ¿no? Que son Apicultura en la Bahía de Buckfast y En busca de las mejores razas o cepas de abejas. Son muy buenos. Tiene otros de cría de reinas y todo eso, pero la cría de reinas es casi igual en muchas partes del mundo, los métodos son muy similares. La Buckfast pues ha sido digámoslo, algunos dicen que es la superabeja. Yo creo que encontrar una superabeja es una quimera, o sea, eso no es difícil, es muy difícil. Pero sí hay razas valiosas que combinadas con otras dan buenos híbridos y buenos resultados. Bueno, aquí ya nos vamos a meter en el tema, Rodrigo. Aquí ya vamos a meter en el tema de los híbridos, ¿no? Los híbridos resistentes a la varroa, que ese es el problema actual, ¿no? Que la apicultura mundial quiere encontrar soluciones y abejas tolerantes por lo menos a la varroa, que sobrevivan por lo menos como sobrevive la cerana, ¿sí? Pero porque la varroa es indestructible, ¿sí? Entonces eso no es tan sencillo acabarla, pero sí hay que encontrar genes de aseo, que se está trabajando, un proceso lento, un proceso muy lento, ¿sí? Que a veces funciona y no funciona. Y empecemos con los híbridos que se tratan en Europa. Bueno, hoy básicamente se está trabajando la Primorsky, ¿sí? La abeja Primorsky de Rusia, de la parte de Siberia oriental, ¿sí? El extremo este de la Federación Rusa, que está ya al frente de Alaska y que tiene la península de Kamchatka,
que está cerca de Japón y Corea. Esa es la región de la Primorsky, en esa frontera con Corea y China. Y la abeja Buchfas también se está trabajando porque el hermano Adam la hizo resistente a la cariosis y parece también que a la loque. Entonces es una abeja que se está considerando mucho porque tiene unos genes de sobrevivencia, ¿sí? que han sido agregados. Y como te decía, él fue agregando cada 6, 7 años, fue agregando razas que él fue encontrando, que le llamaron mucha la atención porque tenían muchísimo valor genético, pero él no le dijo a las personas cuál fue la fórmula. La gente está adivinando. Entonces, respecto a la Buchfas, se dice que tiene... Él después de que hizo la primera combinación de abeja italiana con esa abeja, para salvar la abeja negra inglesa, volvió y trajo de Francia unas abejas oscuras y las combinó y le funcionó. O sea, tuvo más resistencia a la cariosis. Esas abejas del hermano Ada ayudaron mucho a una epidemia de acariosis en Estados Unidos, ¿no? Tuvieron una aceptación y un valor y empezó a reconsiderarse el trabajo de él. Luego, él fue en sus recorridos que él hizo, él parece que luego agregó genes de italiana, agregó genes de la abeja macedónica, agregó genes de la abeja italiana, parece que agregó genes de la abeja meda, o sea, la abeja de Persia, y parece que también agregó genes de la abeja sahariensis, o sea, una abeja que en el norte de África está la intermisa, la marqui, que está en Egipto, Libia, y la otra que están en Argel, Túnez y Marruecos, ¿no? Unos países con unas apiculturas interesantes. Y cada 7 años iba agregando, las tenía en observación todo ese poco de tiempo y luego a prueba, para irle dando dureza al híbrido, o sea, al resultado que iba obteniendo en el medio. Entonces, ver cómo esa abeja funcionaba. Y así lo fue haciendo hasta que, como les conté la vez pasada, pues él tuvo un problema que no avanzó la abeja. Fue donde Estados Unidos, a Baton Rouge, y el médico, el veterinario o el asistente, el biólogo, un hombre muy interesante, el doctor Otto Mackenzie, uno de los padres de la inseminación artificial y de la genética en Estados Unidos. Él enrutó al hermano Adam, y lo enrutó nuevamente y hay que hacer estas correcciones y por aquí es la cosa. Después de que el hermano Adam conoció la inseminación artificial, él se hizo también su aparato de inseminación artificial para trabajar más rápidamente. Entonces es la cosa que él, hasta que estabilizó su abeja Buchfas y empezó a comercializarla. Entonces, pero esos genes se fueron fijando, se fueron equilibrando sus alelos. Entonces esa abeja, como les decía, inundó a toda Europa, prácticamente. Los alemanes viven fascinados con ella, los franceses, los daneses, los holandeses tienen su criadero famoso en la isla de Marken, en Holanda, los austriacos, aun cuando ellos no dejan su carniola, ¿no? Ellos no dejan su carniola, los austriacos y los suizos, ellos tienen una feria de abejas carniolas, donde la gente vaya a comprarles y el tipo le saca todo el pedigrí de la abeja, pues de quiénes eran los padres, eso le muestran a usted los abdómenes pegaditos uno al lado de otro, en donde viene la secuenciación del pedigrí, o sea, de los padres, de los ancestros de esas abejas, de dónde vienen. Es una feria muy famosa, a mí se me olvidó el nombre de esa ciudad o de esa población en Austria, donde hacen esas ventas de carniola tan interesantes. Esta es una abeja hoy que se tiene muy en cuenta para los híbridos resistentes, la Buchfas. Resulta que también está la abeja Primorsky, esa abeja que está pues también allá en Siberia, en el extremo oriente de Rusia.
Y hay una historia muy interesante que escribieron un librito muy interesante que escribieron dos autores rusos, Ganaev y Smirnov, que cuenta la historia de las abejas en el lejano oriente ruso. Ellos dicen que a finales del siglo XVIII, hacia 1780, 1760, cuando empezó la colonización de Siberia por parte de los rusos, ¿sí? Fueron ocupando pues de los montes Urales hasta llegar al otro lado, con muchos enfrentamientos con los pobladores nativos que habían en esas partes, y sobre todo atravesar la parte de los países que tenían a los musulmanes y a los mongoles allí. Entonces eso eran unas guerras permanentes hasta que los rusos pues con ese ímpetu fueron llegando pues hasta allá. Y hacia 1800, o sea en el siglo XIX, empiezan a llegar colonos que llevaban en carretas los troncos de abejas. O sea, llevaban su tronco con sus abejas en su carreta y les daban a las abejas papilla de durazno, papilla de ciruelas, papilla de peras y papilla de manzana, para que las abejas pues sobrevivieran mientras estaban en ese andar por esas carretas. Ellos pasaron los Urales, siguieron por toda Siberia, por la taiga siberiana, esos bosques impresionantes de abedules, de arces, de una cantidad pues que también eran nidos de abejas. Cuando llegaron al extremo, a Primorsky, allá en la península de Kamchatka, ellos, eso es como un condado, como una sección que se llama Primorji. Entonces allí la gente se fue estabilizando con sus colmenas y empezaron a hacer, pero allá habían unas abejas nativas, ¿sí? Que la gente no las podía domesticar. Esas abejas eran una abeja que le llamaron la abeja de Primorsky y la abeja de Manchuria, ¿sí? Y junto a esa abeja de Manchuria estaba la abeja del río Usuris, algo así, que era una abeja de Apis cerana, que tenía la barroa, pero vivía con ella. Entonces resulta que los colonos trataron de atrapar esas abejas, de tratar de domesticarlas, entre comillas, metiéndolas en cajones, en troncos, pero las abejas se iban, no eran hasta pilladoras, pillaban las otras colmenas que estaban establecidas. Y esa colonización con abeja pues se acrecentó cuando en 1903 por allá se terminó el ferrocarril transiberiano. Entonces llegó mucho más gente. Entonces fue gente de toda Rusia, por ejemplo, fueron los ucranianos y llevaron su abeja ucraniana, la Apis mellifera sasami. Entonces resulta que llevaron italiana, llevaron caucasiana, llevaron abeja de Europa Central, o sea, la abeja de los Urales, una abeja negra, melífera, la caucasiana, que ya dijimos que era del Cáucaso, porque esos rusos del Cáucaso pues también se fueron a hacer colonos en Siberia. Y cuentan estos señores que un famoso apicultor, biólogo del famoso Instituto Apícola, del Instituto Agrícola de Timiryazev, en Moscú, fue enviado allá a esa zona, porque empezaron a llegar reportes de las abundancias de miel, entonces de esas abejas que estaban allá. Resulta que esas abejas que habían allá sí se cruzaron con las que fueron llegando, ¿sí? Se cruzaron, entonces se empezó a crear pues como un fenotipo especial, un ecotipo que se fue acostumbrando, una mezcla de todas esas abejas que se fue acentuando. Cuando Titov, que hay una jaulita que se llama jaula Titov en Rusia, que es muy similar a la jaulita Benton que usamos pues de 3 huequitos para meter las reinas. Ese también fue un gran apicultor que funcionó mucho con las abejas, como el famoso Gennady Taranov, el padre de la cría moderna de abejas, también de la que revolucionó la alimentación allá en la Unión Soviética, en Rusia, en esa época. Este Titov, la misión de él era evaluar los recursos naturales de la zona, ¿sí? Y ver la capacidad de la zona y cómo funcionaba y cómo eran esas abejas. Él pasó su informe, ¿sí?
y dijo pues que esas colmenas eran de un rendimiento impresionante, que esa era una zona pues sublime, que daba mucho, que toda esa arboleda que había allá, todos esos pastos de la taiga, cuando llegaba el verano, todas las praderas se llenaban de flores, y eso era una cosa impresionante, la miel. Sobre ese informe, eso se quedó allí, pero apicultores pioneros de esas épocas, estamos hablando pues de 1900, finales del siglo antepasado, ¿sí? Entonces empezaron a pasar reportes de lo que cosechaban, que yo coseché tanto, que yo coseché tanto, y eso hay una cosa que tiene los registros, ¿sí? Que han quedado allá en las alcaldías de esas provincias. Y se fueron creando pues grupos de apicultores que trabajaban de una manera asociada, ¿sí? Porque las abejas quedaban lejos de sus casas y acompáñeme, porque por acá hay tigres, porque por acá hay osos, tigres siberianos, los osos, entonces acompáñeme que voy a sacar la miel de mis abejas, etcétera, y empezaron a hacer asociaciones pues para trabajar. Tito pasó el informe y entonces cuando llegó la revolución bolchevique y Lenin se quedó en el poder en 1917, sacó su decreto que impulsó la apicultura a gran nivel en toda la Unión Soviética. Entonces empezaban a crear ya institutos de apicultura y se creó pues como un departamento de ese Instituto Agrícola de Timiriaser, se creó pues una oficina de investigación apícola. Ahí empezaron a salir los más grandes apicultores, investigadores rusos de esa época, muchos, y se hizo una reevaluación de esa abeja, y esa abeja se empezó a conocer en esas épocas hasta que en 1952 Kuznetsov, otro apicultor, otro científico ruso, pasó un informe genial pues de la apicultura que se estaba haciendo allá con esa abeja, ¿sí? Y observó que las abejas tenían poca barroa, que estaban vecinas a unas abejas seranas que tenían barroa, pero esas abejas trabajaban bien, ¿sí? O sea, esas abejas habían sobrevivido a la barroa, no les había hecho nada a la barroa. Entonces él pasó sus informes y de ahí se deduce pues de que las abejas después eran resistentes a la varroa, pero no hay ningún reporte de que las abejas se lo tumbaban, se acicalaban, perforaban el alveolo para sacar las ninfas. No hay ningún reporte de eso que hayan visto en esa época. Eso. Esas abejas en 1972, 1971 fueron reevaluadas. Entonces allí el informe de esa reevaluación de esas abejas se regó como pólvora por el mundo, ¿sí? Y fue cuando los norteamericanos, los alemanes, se interesaron por esa abeja, ¿sí? La querían. Entonces una comisión de apicultores en 1999 de Estados Unidos llegó allá, habló con el gobierno ruso y queremos ir a ver la abeja y nos interesa. ¿Qué hay que hacer? Entonces dijeron, vengan y observen la abeja, mírenla, ¿sí? Y tomen ustedes sus precauciones y no sé si hubo un negocio monetario, qué tipo de intercambio hubo, qué tipo de negociaciones, uno no lo cuenta. En todo caso, los americanos llevaron con bastantes reinas de esas, ¿sí? Esas reinas tuvieron una cuarentena en una isla aleutiana, en una de las islas aleutianas que quedan al frente de Alaska, y llegaron ahí, hicieron su cuarentena. O sea, pasaron de este sitio pacífico, Alaska, islas aleutianas, y ahí estuvieron su cuarentena. De esa cuarentena pasaron a Baton Rouge. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos empezó a trabajar esas abejas. El equipo que manejó esas abejas fue Thomas Rinderer, ¿no? Un famoso genetista norteamericano, fue el que empezó a trabajar esas abejas. Cuando esas abejas ya estaban pues bien conocidas en Norteamérica, se le empezó a repartir a diferentes empresas y apiarios, ¿sí? Para que trabajaran y emitieran su concepto, que qué tal les parecían.
Y bueno, esas abejas evolucionaron y unos hablaban muy buenas cosas de esas abejas, que sí, que las abejas eran aguantadoras, pero lo que más les llamaba la atención pues es que no eran tan enjambradoras y aguantaban muy bien el frío del Canadá. Entonces, claro, venían de una zona tremendamente fría de 5 meses y medio de invierno y esas abejas en un espacio tan pequeño del verano, pues no enjambraban, porque pasaba el invierno, entraba un verano frío, ¿sí? Que aprovechaban en la primavera, el veranito, las abejas para dar una tremenda cosecha. Dicen los reportes que esas abejas son de 70 y 80 kilos al año. Entonces eso pues fue más entusiasmador. Esa abeja pues se quedó en Estados Unidos y hoy muchos estados y muchas empresas tienen esas abejas rusas. A los americanos les encantó esa abeja y la están trabajando y ahí la han cruzado con otros y han hecho su abeja BHH. Pero también los propios norteamericanos estaban haciendo su abeja Pauline, más o menos en esa misma abeja, en esa misma época. ¿Sí? Una abeja resistente a varroa, por lo menos con genes higiénicos, de sacar pues la larva infectada, aun cuando no saca los ácaros, ¿no? Pero sacaban la larva grave, que estaba infectada. Y esa Pauline se volvió famosa porque esa línea era para trabajar en polinización y en producción de miel. Eso es pues básicamente lo que existe en Norteamérica. Luego, las universidades que tanto trabajaron en asociación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos empezaron a repartirle esas abejas a los mejores criadores. Entonces, este famoso apiario que produce la Cordovan, Glen, fue uno de los encargados de producir esas abejas. Y otros apiarios que producían famosos, empezaban a vender las abejas rusas, ¿sí? Por ese lado de la historia. Esas abejas con esos genes pues fueron a parar a olivares, los dueños, los que producen las ascatras, que es una abeja famosa en Estados Unidos que se produce en Hawái, y así sucesivamente. Bueno, pero como todos, bueno, ¿y qué pasó en Europa? Más o menos por la misma época, pues empezó la Primorsky, llegó a Alemania, los alemanes empezaron a trabajar con ella y empezaron los cruzamientos. Primorsky con Buchfass, Primorsky con Anatólica, Primorsky con Caucasiana, Primorsky con tal cosa, Primorsky con Buchfass. Entonces empezaron toda una cantidad de combinaciones de estas abejas Primorsky, y los polacos son los que más hacen cruzamientos. Ellos tienen cantidad de cruces, pero en cantidades. Ellos tienen unas carpetas en donde sacan una cantidad de cruces hechos por ellos, una cosa pues impresionante, que poco de nombres con con letras y números, ya tal, número tal, con una P, una X, bueno, más o menos son así las abejas. Los polacos tienen una gran ventaja, ¿no? Son los mejores inseminadores del mundo. Ellos producen 100,000 reinas inseminadas cada año. Y es el único país del mundo que le entrega a los apicultores abejas inseminadas para que las trabajen común y corriente. No de cruce natural, sino tenga esta abeja inseminada o las venden, ¿no? Para que usted produzca miel, y son reinas inseminadas. Eso no lo hacen en todo el mundo porque es costoso, pero ellos sí lo hacen. Entonces, ellos tienen una apicultura fuerte científicamente, ellos son muy estudiosos, hay unos grandes apicultores e investigadores polacos, y yo decía la vez pasada que allá estaba pues el mejor genetista para mí, Jerzy Boy. Ahora hay una bióloga que me encanta, que es Aneta Stracheka, muy buena ella, sacó un libro en Estambul, en el último Apimondia, que ganó una medalla, creo que no sé si de oro o de plata, pero ese libro ha sido alabado. El libro ya se consigue en inglés, más no en español. Entonces esa es, bueno, hay otra variedad de abeja que influyó mucho, ¿ya?
y se usó también para hacer cruzamientos, que es la famosa abeja Elgon. No sé si la han oído, la Elgon Bee, Queen Bee. Entonces resulta que después del reporte de 1987, creo que fue uno de los últimos viajes del hermano Adán a Tanzania, buscando la abeja montícola, ¿no? La africana, la abeja Apis mellifera montícola del África. Él hizo sus viajes y allá la observó, la miró, pero no hay constancia. Ustedes pueden ver una película muy interesante que se llama El monje y las abejas, que está en YouTube, ¿sí? The Monk and the Bees se llama la película. Entonces, son como 3 o 4 o 5 capítulos en YouTube, seriados, así el 1, el 2, el 3, 4, en donde usted puede ver esa historia del hermano Adán en el África. Entonces, resulta que él, pues sí, reportó la montícula y encontró que la abeja montícula estaba en el monte Kilimanjaro, en la parte entre los 2.700 metros y los 3.800 metros. Allí, y él habló de que era una abeja dócil, manejable, que era distinta a las otras abejas de la parte plana del África, porque resulta que aquí está el monte Kilimanjaro, que es un bosque forrado en una selva impenetrable. Luego viene la reserva natural de esos animales que nos muestran en películas, pues todos esos animales salvajes, los elefantes, y hay una parte que le llaman Elefantelandia, porque hay cantidad de elefantes. Y luego viene la parte, pues, del África, esas llanuras con un poco de árboles, el miombo, como les decía yo a ustedes, que eso pues es un depósito de miel impresionante. Y ahí está la escutelata, porque la escutelata está en esos 3 países, Kenia, Uganda, Tanzania y Mozambique. Buscando esa abeja ideal, esa abeja tolerante, pues un grupo de suecos, encabezados por el famoso Erik Osterlund, junto con otro sueco y un holandés y un experto en inseminación artificial sueco. Los 4 programaron un viaje para Kenia a buscar la abeja montícola y llevaron sus equipos, ¿no? Ellos llevaron un inseminador artificial, porque el objetivo que era de ellos era ver a ver cómo podían traer huevos, ¿sí? Y ver a ver cómo podían traer semen de zángano, porque el gobierno sueco no les permitía traer las abejas vivas. Los tipos idearon sus mecanismos para... Ellos cogieron el avión y de una a Nairobi, y en Nairobi los esperaba un amigo que los tenía ya un Land Rover viejo, dicen ellos, que se fueron pues al monte Elgon, en donde tenían un reporte que allá también estaban las abejas montícolas que no había visitado el hermano Adán, porque queda en el límite entre Kenia y Uganda, mucho más lejos que donde estaba pues el Kilimanjaro, unos kilómetros, muchísimo más lejos. Ellos llegaron allá al monte Elgon y allá hay unas tribus cazadoras, los Eyek y otro nombre, que son unas tribus que aprovechaban pues la miel de esas abejas. Y ellos los encaminaron a buscando las abejas y como el trabajo era rápido, era como una semana de trabajo, y empezaron a buscar pues en los árboles, buscar nidos naturales de las abejas montícolas, y sí, los encontraron. Y hubo unos que los encontraron pues en una época en que ya no había zánganos, y busque hasta que encontraron pues una colmena con zánganos presentes en la colmena, y ellos cortaron los panales con huevos, a los zánganos los capturaron, y el experto en inseminación artificial que había llegado unas pajillas y el equipo para extraer el semen, pues les trajo ese semen a los zánganos, los envió en una solución electrolítica preparada por él, que es muy famosa y que se utiliza en inseminación artificial. Recopiló ese semen, sellaron los capilares, los guardaron en tubos de ensayo, y lo mismo con los huevos, los envolvieron en un papel especial, los metieron en sus maletines especiales y vámonos otra vez, decía Nairobi, a ver qué pasó. Ellos alcanzaron a pasar por el
por el monte Kilimanjaro, pero ellos encontraron de que había habido una quema. Entonces dijeron, no nos detengamos aquí a buscar más abeja montícola, vámonos de una. Entonces llegaron nuevamente a Noruega y allá pues llegaron al laboratorio y de una ya les tenían preparadas unas colmenas donde ellos iban a meter, a guardar las porciones de panal con huevos y las reservas de semen que habían llevado también a almacenarlas como era debido. Pasaron los días y en esas colmenas que ya estaban preparadas por miembros de allá en ese instituto agrícola de Uppsala, no sé, una universidad de Uppsala en Suecia, ellos allá los huevos les eclosionaron, se les desarrollaron y alcanzaron a sacar media docena de reinas, dicen ellos. Esas reinas, las abejas las cuidaron y cuando crecieron, del semen que habían llevado, también montícola, de los zánganos montícolas, inseminaron esas abejas montícolas. O sea, hicieron allí una introgresión, una inseminación con la propia sangre de ellas. Y las hijas de esas salieron montícolas puras, ¿sí? Luego, esas reinas, cuando dieron hijas, las cruzaron con italianos, con abeja melífera de Suecia, con abeja bucfas, hicieron a ver qué pasaba. Esa generación que nació de ese cruce, ¿sí? Dio unas reinas también puras, ¿no? Y de los zánganos que habían utilizado, de esas razas, le volvieron y la recombinaron, buscando esa capacidad de resistencia que tienen las abejas pues africanizadas, que toleran la varroa, les da, pero toleran con ella, ¿sí? Y la toleran, entonces esa fue. Luego ellos desarrollaron esas abejas, pero cuando estaban haciendo ese experimento se les vino el gobierno sueco, porque no faltan los críticos, ¿no? Que decía, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Ustedes van a africanizar esto acá, ustedes están locos, ¿por qué les dejaron hacer esto? Pero ellos tomaron las debidas precauciones, como ponerle rejillas a las colmenas por encima, por debajo, abrirlas, examinarlas al amanecer, digámoslo, cuando está oscuro, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, con bombillos de luz roja, de una luz como la que se usa en los cuartos de fotografía, para poder trabajar las abejas y evitar que los zánganos salieran volando y se pudieran escapar. Ellos trabajaron de esa manera y fueron haciendo esos cruzamientos y obtener resultados. Esa abeja Elgon, cuando se empezó a repartir y a vender entre los apicultores, hubo fallas, ¿sí? Hubo fallas y se perdió todo ese trabajo porque no se obtuvieron resultados de aseo. Entonces, algo falló, ellos dicen que algo falló y esa abeja también se tuvo en cuenta pues para esos trabajos, pero no evolucionó ni funcionó tan bien como los cruces que se están haciendo con la Primorsky y con la UFAS. Eso por el lado pues de los europeos, que eso es lo que más se ha hecho. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Hay que hablar con total verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están haciendo muchas hibridaciones, ¿no? Se está combinando una abeja que es un híbrido, que es un resultado, se le está agregando, a veces funciona, no funciona. Lo mismo en Estados Unidos, ¿no? También está pasando lo mismo y la gente se queja. Y la gente dice, no, mire, esas abejas exacerban mucho la limpieza y a veces sacan mucha larva que está buena, que no tiene ese problema. O mire, esas abejas no están cosechando bien. Con mis abejas anteriores, con varroa y todo, que yo les controlaba, cosechaba más. Entonces, no es tan fácil ese trabajo. Se está haciendo y se están haciendo enormes esfuerzos y es mucho dinero. Pero algún día se va a lograr, porque el ímpetu de la investigación no para. Y eso es lo más interesante, que se está ayudando a la abeja, se está trabajando la resiliencia, o sea, que la abeja pueda sobrevivir por sí sola o que pueda haber una abeja
con una capacidad como la serana, que pueda tolerar la varroa, que pueda vivir con ella sin ningún tipo de tratamiento. En algún momento eso se va a lograr, pero eso va lento. Por ahora nos toca seguir en los tratamientos, porque es lo que más hay, como decía la otra vez, y que haya mejoras, ¿no? Los cruzamientos y las mejoras, eso no va a parar, a pesar de los éxitos o los no éxitos, digámoslo así. Y eso no va a parar, eso se va a seguir investigando y se van a seguir buscando más abejas, más cepas, más líneas para buscar una abeja que sea tolerante. Los americanos, y yo creo que ellos van a hacerlo mejor porque ellos tienen la genética, tienen el dinero. Para mí, ellos son los que le van a sacar provecho a la abeja africanizada que les está llegando, ¿sí? Ellos van a aprovechar toda su genética, todo su manejo, toda su plata con las abejas que les están llegando allá. Y ya lo están haciendo porque por lo menos por ahora están controlando las fecundaciones para que no haya pues esa africanización y la agresividad. Porque como dice el hermano Adam, ¿no? Cuando tú tienes un linaje que no tiene el carácter que tú buscas, tienes que agregarlo de otro linaje, ¿no? O sea, si la abeja africanizada no tiene el gene de la mansedumbre, tengo que agregarlo. Si tiene mucha enjambrazón, tengo que agregarlo de una línea que no enjambre, ¿sí? Si es muy, digámoslo, poco cosechadora, migratoria, lo mismo. Entonces, eso dice el hermano Adam. Y los gringos manejan muy bien la genética. Ellos van a sacar el mejor provecho de la abeja africanizada, de lo que tienen allá. Y lo están haciendo, porque ellos no lo han desahuciado del todo. Es decir, al principio quemaban los enjambrecitos de abeja africanizada, que atrápelas, que no las deje, que denuncie, que llame a los bomberos, que llame a la policía, pero ya no están haciendo eso, porque eso lo pueden hacer en las poblaciones pequeñas y en las ciudades, pero en el campo abierto, difícil. Entonces, ese sería, pues, Rodrigo, más o menos una explicación de lo que es el manejo de esas abejas. Y los polacos, por ejemplo, los polacos están trabajando abejas resistentes BSH, Primorsky por Buchfas, ¿sí? Primorsky por Anatólica. Primorsky por abeja montícola Elgon, ¿sí? Acordémonos que Elgon es un monte que hay en el África, por eso se llama así. También le dicen la abeja de Gotland, que es la isla de Suecia, donde ellos trabajaron y probaron esas abejas porque era una isla en donde había mucha varroa, porque en la parte norte de Suecia, como es tan frío, no sé, allá no les había llegado todavía la varroa y solamente en la isla de Gotland tenían esa presencia de varroa y ahí probaron Erik Osterland las abejas que él sacó de las que llevó montícolas del África. Trabajan la Primorsky por Buchfas, por Elgon, o sea, un triple híbrido, ¿sí? O Primorsky por Buchfas, por Buchfas griego Longus, un nombre griego, o sea, otro triple híbrido. Y así sucesivamente, ¿ya? Y cada vez van a haber más variabilidad, van a haber cruces de 3 razas, de 4 razas, y eso lo vamos a ver dentro de poco. Yo creo que eso para allá vamos y para allá van las investigaciones y eso es lo que más se está dando. Y el mundo quiere pues una abeja tolerante, una abeja que pueda sobrevivir sin tanto químico, sin tanta contaminación, que se pueda defender de la varroa por sí misma y que la varroa pues no le haga el daño que le hace a la abeja melífera, que de esas infestaciones que son año y año y año, y usted tiene que tener una metodología, y cuando son empresas enormes usted no puede estar poniendo cajitas para atrapar la reina, pues porque son empresas muy grandes y la mano de obra para manejar, estar enjaulando las reinas, estar haciendo todo ese poco de tratamientos, aunque hay algunos que los hacen, ¿sí?
pero quieren una abeja, pues quieren una abeja, la apicultura industrial y comercial quiere una abeja en donde ella se pueda cuidar sola, como dice. Esa sería más o menos la temática, Rodrigo. Perfecto, pero esto no tiene nada que ver con la permeavicultura, ¿cierto? Digamos, eso, Bueno, digamos, ese es otro camino, ¿no? Eso es otro camino, la permapicultura. Creo que hay un exponente, un argentino ¿cómo es que se llama? ¿Él? Sí, Oscar Peroné. Oscar Perone. Y Peroné. Entonces él pues tiene pues una visión, o tenía, ya falleció, difunto, y él tenía una visión pues muy natural de la abeja, o sea, déjela sola, que ella evolucione, que ella tal cosa, que ella tal otra. Convenció a muchos y hubo muchos que no le creyeron. No sé en Argentina cómo será la aceptación, pero hoy que se trata de volver a una apicultura sana, orgánica, de que dejar que la abeja se cure sola, que resista sola, que sobreviva, que se pueda defender de los parásitos, que desarrolle sus instintos de aseo, de limpieza, de autoacicalamiento, de mordisqueo, y que es un proceso lento que se va dando en la naturaleza, pero ya ha habido pruebas que puede funcionar. Las tesis de Oscar Peroné pues se van a tener en cuenta. ¿Por qué no? Porque eso va a ser parte de la agricultura orgánica, de una apicultura limpia, una apicultura equilibrada con el entorno, con el ecosistema, una apicultura de no contaminación, de no tratar la abeja con químicos. Y ya hay gente que habla de apicultura, permaapicultura, ¿no? Hay gente que la está hablando, ¿sí? Y en Europa también están trabajando la apicultura holística, ¿no? O sea, la de, bueno, no me acuerdo ese alemán, Steiner. Steiner también fue otro tipo que metió pues la naturaleza y no la destroce tanto, no le meta tractores a la tierra, no asiente la tierra, no envenene la tierra, no use venenos, use extractos de plantas, la misma naturaleza se defiende. Ese más o menos era Steiner, ¿no? Y es una filosofía de vida de Steiner. Y todos esos movimientos pues, de tendencias ecológicas no quieren ni tanta hibridación, ¿sí? Ni tanto tratamiento. Entonces quieren es una apicultura muy natural, como era la apicultura, ¿no? Como era la apicultura, no la apicultura que se complicó y que hoy, a pesar de la contradicción, la agricultura tiene que aceptar la apicultura y respetar la apicultura porque la necesita, ¿sí? Entonces no puede haber apicultura con agricultura contaminadora con venenos. Eso no calza, no pega, ¿sí? Porque no hay ese respeto a la vida de la abeja por el uso de contaminantes tan agresivos que hay. Entonces esa es una de las cosas que está en debate y que, como decía ayer, pues eso era una pelea casada y que la gente no quiere ceder, no quiere cambiar. Y los apicultores naturalistas, la misma, ¿cómo se dice? El mismo sentido común, pues te dice, mire, no solamente las abejas, otros seres, el hombre, sí, se está envenenando, ¿ya? El fipronil, por ejemplo, en Brasil, que es el país que más echa venenos, ¿sí? El fipronil está enloqueciendo a la gente del campo, a los que manejan los tractores, los que manejan las bombas de fumigación, y la gente se deprime, la gente se está suicidando. Entonces resulta que los estudios que han hecho ellos allá han encontrado en el cerebro de las personas que han fallecido, en las disecciones que hacen de los cadáveres, los análisis, han encontrado en las células del cerebro cantidades de pues, micropartículas de fipronil. O sea que el hombre también está contaminado, ¿sí? Y la abeja más, porque la abeja está volando en el campo sin la protección de nadie, simplemente haciendo la labor que ha hecho en miles de años, ¿sí? Buscando miel, buscando polen, sobreviviendo y reproduciéndose, porque el instinto de reproducción de la abeja es muy especial y como uno como apicultor lo tiene que saber utilizar, ¿no? Para aumentar sus colmenas. Los instintos de la abeja, uno tiene que usar el instinto de reproducción
para pues, sacar sus núcleos, hacer sus paquetes, aumentar población y poder tener muchas colmenas, pues si tienes la capacidad económica de fundar pues una empresa grande de apicultura. Perfecto, Jaime. Ya pasamos por híbridos de América de Europa, ya hemos hablado también de los nuevos trabajos que se están haciendo en cuestión de mejoramiento y habíamos quedado de que también íbamos a analizar hoy el sistema Palmer. Así que, bueno, cuéntenos un poquitito, a ver qué piensa usted de este sistema y todo lo relacionado con este sistema, porque está revolucionando en las redes y en muchos lugares este manejo. Y usted le ha hecho un gran trabajo, Rodrigo. Sí, bueno, pero digamos... No, pero eso es valioso, eso hay que reconocerlo. Voy a contarle lo siguiente. Yo conocí a César Palacio en 1980, 1981, en un congreso aquí en Colombia, en Pereira, ¿sí? Luego nos volvimos a ver en un congreso, creo que en Ibagué, de apicultura, y luego creo que nos volvimos a ver por allá en un congreso en Medellín. De ahí yo no volví a más congresos. Una persona, pues, un buen hombre, un buen apicultor, un tipo muy consagrado a la apicultura, y lo conozco desde esa época. Y él después en un seminario que hubo en Armenia en el 2013, por allá, que vino acá Gil Racia, que era el presidente de Apimondia, él habló del método Palmer. Yo me quedé sorprendido. Yo no conocía ese método. ¿Cómo así es eso? ¿Usted qué está hablando? Cuénteme. Entonces él allí me explicó cómo había conocido el método, por teléfono hablábamos, y él me habló de su método, pues, y yo después fui a San Andrés y aproveché para estar donde César y conocer el método. En esa época César estaba pues con el método en pleno, no sé si llevaba ya unos añitos con el método dándole, y tenía las colmenas en 2 cámaras de cría, ¿sí? Pero ahora César está volando, como decimos acá, porque ya las colmenas las tiene grandes en 4 y 5 núcleos Palmer, o sea, el núcleo de 4 cuadros en verticalidad con las colmenas adentro. Entonces yo, pues hablando con César, pero es que un núcleo, una colmena de vertical, tan delgada, de 4 cuadros, hacia arriba son 20 cuadros. Es lo mismo que una colmena doble lastro, ¿no? Entonces la capacidad allí es tenaz, y me dice, sí, es la termorregulación. Bueno, cuando yo volví de San Andrés, empecé a investigar, a leer Palmer, y a ver los videos de Palmer, y a entenderlos, y repítalos, y oiga los conceptos de Palmer, que él me había contado lo mismo. Fue muy interesante eso, porque hay dos escritos de Palmer, uno hecho por él, que se llama El mejor camino, ¿sí? Better Way, y el otro es La colmena Palmer, ¿sí? La apicultura sostenible, escrita por un admirador de él allá en Estados Unidos. Entonces, donde nos habla, pues, básicamente, de una manera sucinta, lo que es el método Palmer. Porque si algunos han visto los videos de él y han leído en Google algo de Palmer, pues él cuenta toda esa historia, lo que le pasaba en los años 70, que tenía sus colmenas, que de niño había sido fascinado por los insectos, y que empezó a tener sus colmenas, y que se le ofreció un señor un manejo de unas colmenas para polinizar, un vecino, y él empezó a manejárselas, ¿sí? Y él encontró que el apicultor que le manejaba esas colmenas antes, pues tenía eso hecho una locura, y él mejoró esas abejas con lo que él sabía. En ese momento él no estaba practicando el método Palmer, pero él encontró, ¿sí?,
que cuando llegaba el invierno, allí era la cosa delicada, porque él vive en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero en Estados Unidos, ¿sí? Y de todas maneras, él hizo lo más que pudo de lo que él sabía de apicultura y que había aprendido, y resulta que esas colmenas pues le empezaron a dar año por año al señor, y él le dijo, le compro las colmenas, ¿sí? Entonces que con lo que le pagaron y lo que él tenía ahorrado, él compró esas colmenas y él empezó a trabajar esas colmenas de cuenta de él, le siguió polinizando las manzanas a ese señor que era uno de los más grandes cultivadores de manzana de ese sector, y el hijo se siguió entendiendo con el hijo, pero él era el dueño ya de esas abejas, ¿sí? Pero el gran problema de él era que cada vez que le pagaban sus cheques de polinización, cuando terminaba el invierno le tocaba comprar núcleos, reinas, para reponer las pérdidas del invierno. Entonces para él eso era como un dolor de cabeza, ¿sí? Resulta que él conoció a otro apicultor en la misma zona, un señor de apellido Kirby, que cuando él llegó a verlo, él se quedó aterrado porque él encontró que este señor Kirby tenía las colmenas en núcleos y había pasado el invierno con las abejas en núcleo y que esos núcleos estaban fuertes. Entonces él empezó a preguntarle y Kirby le explicó lo que él hacía, ¿sí? Y le comentó que él había leído eso en una literatura pues, de libros viejos del hermano Adam, de otros dos autores, y que él estaba, y que eso le funcionaba muy bien. Palmer meditó el método hasta que lo entendió y dijo, voy a hacer lo mismo, y empezó a hacer eso, pero él lo evolucionó más. Como César evolucionó el método Palmer de una manera diferente, ¿sí? Eso hay que reconocérselo a él, como a Mike, como a Palmer, esa otra manera de hacer apicultura, que es lo mismo, pero manejado con otros conceptos diferentes, pero es la misma apicultura, nada ha cambiado. ¿Sí? Las abejas están ahí, sacan miel, sacan polen, todo está allí, es otra visión. Entonces resulta que Palmer sí, entonces dijo, no, yo no voy a hacer lo que Kirby exactamente. Entonces él le cogió las cámaras de cría y por el centro de la cría, de la cámara, puso un tabique que partió en dos la colmena, cuatro panales para un lado, 4 para el otro, el tabique divisorio. Sobre esas colmenas cada una le puso unas rejillas y empezó a crecer en núcleos hacia arriba. O sea, las reinas iban a crecer verticalmente, pero estaban una pegada de la otra, pero separadas. Entonces él dice que esa es una manera en el invierno de que ese calor de la una y de la otra les coadyuva, les fortifica, y así empezó a trabajar. Y él creó una cosa, un ciclo, que es el ciclo de Palmer. O sea, las colmenas, las colmenas núcleos le dan apoyo a las núcleas porque él también tiene colmenas estándar, ¿sí? A las colmenas que le van a producir la miel y que las que le polinizan los manzanos, que son, él dice que son como 800 colmenas, que es con lo que él trabaja. Y él dice que él tiene más de 1000 colmenas. Entonces, él trabaja de esa manera y esas colmenas le apoyan las colmenas con cría a las colmenas que le dan miel. Entonces él dice que yo ya no tengo que coger una colmena pues estándar, lastro, y empezar a equilibrar. Saco de esta para apoyar a esta, saco de aquí para apoyar a esta. Que él dice que eso no era un rendimiento, sino ya con esos núcleos, él sacaba de ahí cría para fortalecer esas colmenas que daban miel, ¿sí? Y esas colmenas a su vez le daban cría para él sacar núcleos, hacer núcleos de fecundación, obtener reinas que le iba a volver a dar a las colmenas núcleo, y él mantenía ese ciclo. Entonces él decía que lo que estaba haciendo, y lo dijo de broma, era tener bombas de cría, ¿no?
O sea, colmenas que le estaban dando a la otra. César, ¿qué vio cuando aprendió el método? Digo yo, no, estas colmenas también se pueden poner a cosechar, voy a sacarlas a cosechar. Y él vio resultados en la isla. Entonces dijo, César independizó el sistema y lo llevó en verticalidad de una manera independiente y le ha dado súper buenos resultados. Yo también me puse a estudiar lo de la termorregulación y bueno, Palmer también fue a visitar en Inglaterra y allá donde tienen los más grandes seguidores de Palmer están en Inglaterra, fue a visitar la bahía de Buckfast y a visitar todo el museo que había pues del método del hermano Buckfast, de la abeja Buckfast creado por el hermano Adam. Entonces él estuvo allá y vio todo eso porque el hermano Adam también invernaba de una manera similar, ¿sí? Invernaba en núcleos. Y eso fue lo que aprendió Kirby cuando leyó esos libros y se lo transmitió a Palmer. Y Palmer fue allá a Inglaterra a observar eso. Y sí, sí era así. Entonces, todo va concatenado, ¿no? Usted se apoya en un apicultor o en un libro escrito por un apicultor que tiene una forma, que tiene una teoría, ¿sí? Y si usted la lleva a la práctica, hace como el hermano Adam, ¿no? Estudia y observa a las abejas porque ellas te enseñan. A las abejas un libro abierto. Entonces resulta que a Palmer le funcionó ese método. ¿Sí? Y a César también le está funcionando muy bien, porque César saca grandes cantidades de polen. Y César tiene una teoría muy, muy clarita. Lo que pasa es que hay más polen del que podemos ver, ¿sí? Hay más polen del que podemos ver. Si hay las abejas lo buscan, lo encuentran, lo almacenan. Y mire cómo él, cuando se reconoció aquí en Colombia su trabajo, pues parcialmente, ¿ya? Porque a veces uno es profeta, no es profeta en su tierra, ¿sí? Entonces resulta que, ¿qué pasó? Él, admirado en Brasil, su método fue copiado, los peruanos le copiaron su método, el método Palmer San Andrés, así lo denominó él, y es lógico, ¿sí? Y le funciona muy bien. Y mucha gente habla muy bien. Y él alimenta sus abejas, saca sus núcleos, hace sus reinas y ahora está haciendo unos experimentos del mini núcleo Palmer, ¿sí? Para usar fecundación de reinas. Y le funciona muy bien. Entonces resulta que esos son avances que hay de la apicultura y que de manera, pues como César hace de una cuestión impresionante. Y cómo a través de los programas que usted ha impulsado, y usted lo ha mostrado a la apicultura Palmer de otros países, Rodrigo, pues yo he podido ver, ¿sí? Palmer en Chile, Palmer en Perú, Palmer en Argentina, Palmer en el Brasil, Palmer en Costa Rica y Palmer en México, y mucha gente le funciona. ¿Por qué? Porque el método Palmer se trabaja, como dice el mismo Michael Palmer, con selección de la producción, ¿sí? Selección de reina, ¿sí? Y uno de los conceptos claros a los que llegó Palmer es, ¿sí? Y que se lo aprendió de un proverbio, digo yo, de Charles Maras, un apicultor, creador de la abeja Maras de Estados Unidos, que dijo muy claramente, ¿para qué traer reinas de otras partes, de otros estados, si tú puedes hacer lo mismo en tu apiario? ¿Sí? Entonces Palmer es una persona que él hace sus reinas en su apiario y él selecciona lo mejor del año para sacar reinas y para sacar hijas, ¿sí? Y para sacar hijas de las mejores reinas y para sacar también de otras mejores reinas que él, por ejemplo, selecciona 10, 20, 15, por ejemplo, y pues de 10 o 5 deja para madres y 5 para padres, para sacar zánganos. Y allí él hace sus reinas, porque ese es el método que se usa mucho allá, cuando usted hace sus propias reinas. Entonces Palmer no le volvió a comprar reina a nadie. Con esas bombas de cría,
Él tiene unas colmenas de cría de reinas. Yo no soy amigo, lo digo personalmente, de criar abejas en un núcleo, de criar reinas en un núcleo. El núcleo está bien como un iniciador, como un starter, en donde usted pone las crías, los injertos, y que en 24 horas, 36 horas las abejas se los inicien. Y luego lo pasa a una finalizadora, ¿sí? Yo por lo menos me ahorro ese camino. Yo tengo una colmena iniciadora y terminadora fuerte, bien fuerte, con rejilla, con sus alimentadores arriba y apoyo de abeja. Así hago yo mis reinas. Pero yo veo que hay gente haciendo reinas en núcleo. Pero es que usted tiene que tener por lo menos 100, 200 nodrizas por realera y hasta más, que se la atiendan bien, que se la alimentan bien. Y un núcleo no le da todo eso, ¿sí? Pero una colmena grande sí. Entonces Palmer usa colmenas de 2 cámaras, ¿sí? Y encima 4 y 5 alzas de alimento, de miel que le ha quedado de sus colmenas y ahí las tiene y él utiliza pues unas super colmenas inmensas para cría. Y las apoya con todo ese ciclo que él hace de sus abejas que saco de aquí, paso a esta, de esta saco para hacer núcleos, hago mis reinas, vuelvo y paso núcleos así. Entonces él tiene sus bombas de abejas, sus bombas para apoyar las colmenas, saca crías, saca abejas. Y él también dice, ¿no? Que, perdón, se ayuda a el sistema ayuda a reponer las pérdidas, ¿sí? A fortalecer las colmenas débiles, ¿sí? A tener ventas de colmenas o núcleos, ¿sí? A hacer bombas de cría para usted vender paquetes. También usted puede sacar paquetes de abejas y usted puede sacudir a las colmenas 1 kilo de abeja joven, ¿sí? Y yo digo personalmente que es un sistema, y lo hemos analizado discutido con César, que es un sistema que funciona muy bien, que es económico porque pues el valor de un núcleo no es lo mismo que el de una caja, una cámara. Produce miel y César lo está demostrando y otros que lo están haciendo lo están demostrando. Entonces eso es positivo. Pero hay que hacerlo, como dice el mismo Palmer, con preparación, con programación, con dedicación. Como dice el mismo Palmer, el éxito es el compromiso que usted tiene con sus colmenas. Y ese éxito usted lo demuestra con la transpiración. O sea, cuando usted termina de ver las colmenas con la ropa sudada, ¿ya? Esa es como la firma de que usted está comprometido con sus abejas. Entonces, esa es la dedicación, la tenacidad, la perseverancia que usted tiene que tener en la apicultura. No derrotarse por los fracasos, ¿sí? Nunca, jamás. No retrocederse, no rendirse. Entonces, usted tiene que seguir para adelante. Y eso es una cualidad que los apicultores también nos volvemos resilientes con la abeja, ¿sí? Soportamos los embates, ¿sí? Soportamos los momentos malos, las épocas malas, pero al final, en el otro año o en los 2 años siguientes vamos a obtener el premio que estábamos esperando, porque vamos a obtener buenas cosechas, nos van a salir las reinas mejores porque supimos producir zánganos buenos, manejar la zona de congregación de zánganos y aprovechamos las floraciones de polen y aprovechamos toda nuestra capacidad y conocimiento. Y eso es muy importante, el conocimiento, la profesionalización que hablábamos la otra vez, porque usted tiene que ser cada día un apicultor mejor y usted no puede romper esa liga que usted tiene con la abeja, porque usted necesita la abeja y la abeja necesita de usted. Y la abeja es un ser biosférico, la abeja es un ser biosférico, está en donde está la vida, entonces, y asegura los alimentos. Por eso es tan importante. Yo digo, pues a mí me encanta ser apicultor, ¿no? Entonces, y muchos, ¿sí? Lo que tú digas, Rodrigo. Perfecto. Y si con todo el conocimiento que tiene usted de híbridos,
¿sí? Sabemos de que se está trabajando en Argentina, se está trabajando en Colombia, se está trabajando en Perú, se está trabajando en Canadá, se trabaja en Estados Unidos, ahora se están agregando la gente de Costa Rica, Honduras. ¿Cómo lo ve este sistema en los híbridos que se utilizan en Europa y en el tipo de apicultura que hacen los europeos? Bueno, los europeos hacen una apicultura no tan similar a la de los americanos, porque ellos utilizan otras colmenas, ¿no? Ellos utilizan la colmena Guarré, ellos utilizan la colmena Layens, que es una colmena como de 18 cuadros. Los polacos también utilizan una colmena similar, pero son unos baúles enormes también como de 20 o 18 cuadros que se destapan como un baúl y ahí están unos cuadros inmensos como los cuadros de Adán, profundos de 32 centímetros de profundidad. Y fuera de eso, en el invierno ellos usan algo que nosotros usamos. Ellos usan cobijas de fieltro. ¿No hay? ¿No tiene? Ah, ya. Ellos utilizan cobijas de fieltro sí, un poquito. Para trabajar las colmenas y que esas cobijas de fieltro pues absorban la humedad y esa humedad no vaya a crear una pero bájenlo bien y lo pone malévola, digámoslo así. No, lo menos posible. No muy bueno para las colmenas, ¿sí? Y cada vez más en Europa estamos viendo que se está usando la colmena de poliestireno, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. Y hoy hay el chicle, digámoslo así, por la colmena TBH, o sea, la colmena trapezoidal, ¿sí? Que le dicen colmena keniana, pero eso no lo inventaron los kenianos, eso lo hicieron en la Universidad de Cornell, los cuerpos de paz. O sea, una colmena que inventaron en el Canadá, la llevaron para Kenia, ¿sí? Para salir del tronco rústico colgado en un árbol y hacer una colmena pues así, perpendicular, en forma de paralelogramo, romboide, colgada pues de unos alambres y que simplemente usted pone el cabezote o el bastidor superior del cuadro y pone allí un inicio para que la abeja naturalmente le haga. Y uno ve gente en Estados Unidos haciendo eso y ellos ya las hacen pues bien bonitas y todas las cosas. Y esa es una de las cosas interesantes de la apicultura. Y de esa manera trabajan los europeos. Los rusos tienen su manera de trabajar, los rusos tienen su zona. Rusia es un país muy rico en apicultura. Miren nomás ahora que hablábamos de la zona donde está la abeja Primorsky. Esa es una de más de 6 millones de colmenas, ¿sí? Porque eso es enorme, ¿sí? Y eso está pues catalogado como una región de superabundancia y como decía, esas colmenas dan como entre 60, 70 kilos por colmena. Esas son las estadísticas que nos dan los rusos a nosotros, ¿sí? Y bueno, yo sigo insistiendo de que con abeja africanizada como está aquí, no se puede hacer apicultura. Y eso nos tiene atrasados. Yo soy de esa posición personalmente, ¿sí? Yo trabajé el híbrido de italiana con africanizada y me funcionó bien. Y yo no usaba fluvalinato ni flumetrina. Yo siempre usé en el ahumador tomillo, citronela, que fue la palabra, la hierba que se me olvidó la otra vez, que es una hierba repelente, ¿sí? Que es las cáscaras del eucalipto, o sea, las cortezas, las hojas de eucalipto. Utilicé el tomillo natural, ¿sí? Porque estaba en una zona aquí cerca de la ciudad donde vivo, que todos los campesinos que hay en esa zona cultivan es puras hierbas aromáticas y la zona está llena de pinos y de eucaliptos y todos siembran romero, siembran todas esas tisanas pues que y yo las tenía al pie porque tenía al vecino que las sembraba, tomillo, perejil, orégano, ruda, cilantro y una cantidad de hierbas. Entonces yo y los cercos de las divisiones de la finca estaban sembradas de pura citronela.
Entonces arrancaba la citronela, cogía hojas de pino y siempre ahumaba las colmenas. Yo soy de los que reviso las colmenas cada semana o 2 veces por semana. ¿Sí? A mí no me apereza. Y a pesar de que hay gente que no, que para qué las abres tantas veces a la semana. Depende, ¿sí? Pues porque otras veces iba a ser alimentar nomás, otras veces iba a sacar polen, ponerlo a secar y almacenarlo fresco, congelarlo cuando no había pues no había tiempo. Porque siempre era una zona pues muy neblinosa, boscosa, lloviznaba mucho. Y bueno, y acá no sé si lo ve Jaime, tenemos Sí, también aquí presente tenemos a César. nuestro amigo César, hermano, bienvenido. ¿Nos escucha César? A ver si nos escucha. Hola, Jaime Abel, ¿me escucha? Sí, bienvenido Sí, César. sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, sí. te escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, tengo inconvenientes aquí. Bueno, pero nosotros sí ¿Me lo están escuchamos. escuchando? Sí, sí. ¿Qué hubo, César? Aló, háblenos. A ver si creo que se va a conectar ahora por otro dispositivo. Bueno, era una de las sorpresas que quería dar yo en esta charla, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos ver de ver si se conecta. Así que, bueno, sí tenemos un montón de preguntas, de consultas. Voy a entrar al chat porque la verdad hoy, entre que hablábamos y todas las cosas que contábamos, hubo infinidad de preguntas, ¿sí? Nos están diciendo qué tipo de híbrido usted recomienda en este momento, que, bueno, en Estados Unidos, en la parte de Virginia, el invierno está muy fuerte. Bueno, yo no conozco pues Virginia y pues sí sé que hay unos inviernos terribles allá, mucho frío y las abejas como la carniola, como la caucasiana, la misma bucfas que fue desarrollada para climas pues de litorales fríos como el norte de Europa, como la misma Europa, para resistir esos fríos que vienen del Polo Norte en las épocas de invierno. Y esas son unas abejas ideales para los climas en donde hay pues esos ambientes de congelación estacionarios que no los tenemos acá en el trópico y como les digo, hay que trabajar con esos híbridos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el híbrido hay que estarlo comprando cada año, ¿sí? Usted lo puede trabajar 1 año, 2 años, año y medio, pero tiene que estarlos cambiando, porque usted, pues de pronto puede sacar hijos o sacar machos y combinarlo, pero ya el resultado no es el mismo, es diferente. Entonces, esa es la situación. Perfecto, nos preguntan sobre el ácido Virginia. oxálico, ¿sí? Que no estuvimos cuando estuvimos hablando sobre distintos tipos de tratamientos para la barroa. ¿Qué opinión tienes sobre el ácido oxálico? ¿Me escucha, Jaime? Ahí tenemos como que se desconectó. César, ¿tú me escuchas? A ver si tenemos a los dos conectados. César, ¿tú tienes la posibilidad de escucharme? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Bueno, porque justo ¿Ya listo? se salió, sí. Así que bueno,
Estábamos hablando con Jaime, digamos, de muchos híbridos y manejos, y bueno, el tema también me gustaría tu aporte, ¿sí? Con respecto al sistema Palmer. Estuvimos hablando en estos días que ya tenemos noticias de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Chile. Hay muchísimos apicultores que están utilizando tu sistema, así que bueno, quería felicitarte. Y bueno, ¿qué opinión puedes darle a los que se están incorporando a esta revolución de la apicultura con el sistema Palmer versión San Andrés? Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un saludo especial a Jaime Abel, lo felicito por esa conferencia magistral. Usted lo dijo un día, Palmer es una revolución. Yo digo que Palmer es una locura, porque sorprende. Yo tengo un amigo, dos amigos que tienen unas referencias muy curiosas. Un día yo llego a Costa Rica y le pregunto al amigo cómo va con Palmer. Dice, no, me tocó desbaratarlo. Yo me imaginé que no había querido seguir. Resulta que arrancó a producir y fue tan impresionante la entrada de néctar que él se asustó y lo convirtió en estándar otra vez. Y el otro es Fabio Curbelo de Brasil, que dice que es impresionante. Y realmente es impresionante la entrada de néctar. La verticalidad, o sea, la termorregulación y los cofactores del enjambre. Porque yo considero que esa población que está en el Palmer se comporta como un enjambre y con sus diferentes, digamos, cofactores de enjambre. No se comporta como una colonia estandarizada. En estos días se estaba concluyendo que terminamos una etapa. A nosotros nos fumigaron por zancudo y perdimos casi la mitad, entonces comenzamos como a reestructurar y llegamos a la conclusión de que vamos a reducir el número de palmes que tenemos 160, 150, 160 y como 40 bancos de miel. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con el fenómeno que se dio de la fumigación en plena reserva de biosfera de la humanidad, imagínense, eso es lo que yo critico, los antagonismos tan grandes que tiene la humanidad, una reserva de biosfera con una sobrepoblación en una isla de 27 kilómetros cuadrados y no son capaces de invertir en control biológico, por decir algo. Bueno, el caso es que decidimos hacer una prueba para pasar de 3 alzas a 4 alzas y a 5 alzas. Y encontramos que ya no vamos a tener 160, vamos a bajar a 100, 120 y nos vamos a 5 alzas, porque ya quedó demostrado que afuera hay una capacidad de néctar alta. Como dice el cuento, allá afuera hay más miel de la que dijeron que había. Y nunca dicen, allá hay un potencial de miel. ¿Por qué? Porque solamente piensan con lo que han aprendido de la estándar. No se han salido del concepto de la estándar. Por ejemplo, las raíces de esta plataforma son inglesas por el manejo del núcleo de 4 cuadros de invierno. Los inviernos en Inglaterra son muy duros. Cuando llevaron abejas a Estados Unidos, pues lo mismo, 20, 30 grados bajo cero. Y eso lo aplicaron allá y durante muchos tiempos hasta que llegó Palmer, lo observó, lo descubrió y lo enriqueció. Yo digo que él enriqueció la segunda plataforma, la segunda gran plataforma de desarrollo de este método lo hizo Palmer, porque fue muy consciente, muy analítico y, como decir, muy emprendedor.
tomó decisiones que nadie había tomado, que es importante en cualquier, digamos, actividad que uno decida tomar. Pues cuando yo me lo encontré de casualidad porque lo había leído 500 veces. Y llegamos al punto de hoy. La fumigación me obliga, como dicen, a echar para atrás, pero descubrí que puedo hacerlo con 4 o 5 alzas. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo va a ser con las mismas cajas, pero de una manera más intensiva. Ya está probado durante 12 años. Ya probamos que es real, que no es una ficción, porque se han atrevido a decir de que esto es un montaje. Y es imposible ya tomarlo como un montaje, porque ya en muchos países lo han tomado. Por ejemplo, tengo un amigo en Puerto Rico, en Nicaragua, en Guatemala, eh, en Panamá. Panamá tiene una apicultura incipiente, pero lo han hecho y lo han africanizado. Aquí con la mayoría de apicultores en Colombia, que son unos apicultores como extraños, entre comillas, uno les pregunta por mejoramiento genético y ¿cómo así que mejoramiento genético? ¿Usted cambia las reinas? ¿Usted cuál es su genética? No, ya es africanizada, que la están mejorando. Yo no creo que ellos van a mejorar eso, mucho menos cuando no hay un campo de pruebas, de trabajos serios, porque cualquiera puede especular, pero demuestre en campo lo que puede hacer y si lo está haciendo, digamos, a campo libre, lo dudo que lo vaya a lograr. Si lo está haciendo con inseminación, son palabras mayores, ya es algo serio que hay que ponerle atención. Pero no lo han logrado los brasileños con toda la tecnología del mundo. Nosotros en 50 años no llegaremos a lo que tienen los brasileños en tecnología. Lo mismo los de Estados Unidos, Canadá, todo el mundo que está preocupado por la apicultura. No lo van a lograr. Ahora lo va a lograr una apicultura aquí en Colombia en campo abierto. Eso es como dicen, eso es un imposible sostener esa cadena de genes positivos, por decir algo. La abeja africanizada tiene mucho gen, como decía Jaime Abel, que hay que mejorarlo con la introducción de otras razas, de genes de otras razas. Entonces, seguimos con lo nuestro de Palmer. Vamos a reducir y vamos a colocar 5 pisos. Si nosotros multiplicamos 3 por 150, nos da 450 cajas Palmer, o sea, alzas Palmer. Si nosotros reducimos y multiplicamos por 5, vamos a llegar a 500. O sea que es posible que con menos cantidad recojamos lo que estábamos recogiendo. Esa es como dicen, mi hipótesis. Y está enmarcada mucho dentro de la realidad, porque el fenómeno lo estamos midiendo y lo podemos ver. Entonces ahí están las respuestas. No necesitamos comernos 100, 200 libros, una biblioteca, para estar dándole resultados al pequeño productor o al campesino. Yo creo que al campesino y al pequeño productor hay que darle resultados. En la charla anterior, yo le comentaba que había estado en un criadero de Estados Unidos grande, como 20,000, 30,000 reinas por temporada, y yo le hablé de Palmer y le mostré cómo era. Y él me dijo, pues he estado pensando cómo aplicarlo, pero en mi establecimiento no es posible, no cabe. Y él era pues un apicultor profesional. Como a los 2 meses me llamó y me dijo que le había encontrado el espacio. ¿Cuál era el espacio? Para producción de paquetes. Entonces Palmer, por la cantidad de cría que produce, es apta para hacer paquetes, miel y paquetes. Cuando tiene excluidor, produce mucha miel. Cuando no tiene excluidor, produce mucha cría. Entonces ahí como dice
el cuento le seguimos encontrando como detalles productivos, que es lo que realmente necesitamos para la economía apícola. Hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta, lo tocó el tema Jaime Abel de Farrar. Estoy convencido que hay que revisar la ley de Farrar porque en el modelo Palmer la supera totalmente. A una colmena, a una Palmer con una reina madre muy buena, le sacamos 116.5. Ese tema lo toqué yo como en la primera charla. La raíz de 116.5 es 10 y pico. Más de 10 y esa cantidad de abejas no cabe en una Palmer de esas. No cabe. O sea que hay una función o un cofactor que está incidiendo en una mayor eficiencia de trabajo en cantidad de recolección. O sea que hay más eficiencia para recoger. Y me parece pues eso muy interesante para los productores, porque el productor busca miel y resulta que la miel está afuera y no le han enseñado, digamos, técnicas de mejoramiento. Yo veo que hay cartillas de buenas prácticas apícolas, pero que yo qué saco con estar cumpliendo buenas prácticas apícolas si tengo sometido a un pequeño productor a bajas producciones. Estoy hablando de Colombia, ¿no? Usted va a Argentina y es otro cuento. Allá usted encuentra una apicultura profesional, intensiva, productiva, donde se es muy eficiente. Yo hablaba con Anselmo Marx, una extraordinaria persona, y él es el experto en la doble reina, él es el papá de la doble reina. Y yo le dije con todo respeto, Anselmo, yo creo que Palmer supera la doble reina por facilidad de manejo y por superar la producción. Si yo tengo 116.5 de un promedio alto, y ahora tengo varias de 5 alzas y varias de 4 alzas, la mayoría están entre 4 o 5, y por decir algo que cada alza me dé 16 kilos, por 5 son 60, por 2 son 120 kilos no me produce una mayoría estándar, a no ser que esté por allá en Australia o qué sé yo, qué sitio que tenga una flora exuberante y productiva. Entonces a mí me parece que tenemos que ser más observadores, más cuidadosos en las economías apícolas o en la economía campesina para verdaderamente enseñarles a producir, no meterles una cartilla de buenas prácticas, meterle un poco de carreta, digo yo, y no enseñarles a producir porque no les está enseñando a producir un productor. Los únicos que pueden enseñar son productores. Por ejemplo, yo digo, si alguien quiere aprender apicultura, váyase a un criador de reina. Perfecto, César, porque llevamos ya 2 horas y media y ya Jaime tiene un par de cositas y yo quiero hacer después una charla con usted. Quisiera que, porque usted me lo recomendó y me dijo, ¿qué me podría decir César Palacio sobre Jaime Abel Sanim? ¿Sí? Estoy copiando mal. Si usted me podría decir, ¿sí? ¿Cómo dice? Porque si usted me podría comentar, porque usted fue el que me lo presentó, ¿qué me puede decir sobre Jaime Abel Sanim? Lo único que le puedo decir es que en toda la región, y toda la región no es la isla, toda la región es el país, Centroamérica,
y eche para abajo muchos kilómetros, cientos de kilómetros, no va a encontrar una persona con la sabiduría de él. No la va a encontrar. Puede encontrar usted expertos, super expertos específicos, investigadores específicos, pero alguien que maneje tanto tema como Jaime Abel, lo dudo. Yo digo que usted junta, hablando de Colombia, ¿no? A todos los que dicen que saben de apicultura en Colombia y no le amarran los zapatos a Jaime Abel. Uy, César, por Dios. No generemos problemas desde Argentina a sus compatriotas, porque después no queremos tener problemas, pero sí, la verdad es una gran persona y nos ha ilustrado muchísimo, y sé que es un libro abierto y tiene muchísimas cosas para aportar a todos los que vivimos lejos. Es una pena que no sea tomado en cuenta ambos, ¿sí? en su país, más de lo que pueden llegar a tomarlos. Recomiendo a todos los que nos están viendo de otros países, ¿sí? Que Rodrigo, escuchen y que aprendan, ¿sí? Porque digamos, hay muchísimas cosas que se pueden aprender de estas personas, como las que traemos acá a la plataforma de Apicultura Sin Fronteras. Frankie decía que en Colombia querían convertir un burro en caballo. Alfonso Franqui, él falleció hace unos pocos meses, era un apicultor profesional. Imagínense querer convertir un burro como ganadería lechera, algo así, habiendo ya ganado que es lechero. Entonces son cosas contradictorias y antagónicas que no tienen sentido común. Y usted encuentra gente que dice que la abeja africanizada es lo mejor, y resulta que en África es una abeja para tribus cazadoras. Y aquí la mayoría de apicultores son semicazadores porque van de vez en cuando las abejas a cosechar, a cazar. Entonces las encuentran con miel y ya sacaron su miel, y ese es un apicultor. Y el apicultor es un hombre productivo, racional, emprendedor, que desarrolla el conocimiento, lee el libro, la colmena como un libro, y no se dedica a leer libros y libros y libros y después los quiere aplicar a la colmena, y cuándo y cómo no puede, entonces se lo repite a otro. Y por ahí no es el cuento, ¿cierto, Jaime Abel? No, es que untarse de miel y de picadura, de abejas, tiene uno que estar... No, y aprender de gente grande, buscar a los grandes. Cuando un día yo me di cuenta que estaba atrasado, sí, yo no sabía para dónde iba, yo no iba para ninguna parte, como dicen, a toda velocidad, y no voy para ninguna parte. Sí, uno conectarse con el pensamiento de otros. A buscar referentes, me fui para Estados Unidos, me fui para México, a Costa Rica voy todos los años, a México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina sí ha ido bastante. A ver, a encontrarse uno con los grandes de la apicultura, ya se lo encuentra uno, como dicen en un congreso, todos son muy buenos. Bueno, perfecto. A ver, porque llevamos ya casi, estoy en madrugada acá en Argentina. Llevamos con 2 horas de diferencia a ustedes, pero bueno, acá ya es bastante tarde y bueno, no queremos tampoco comprometer a todos los apicultores. Sabemos que conferencias todas las semanas hay, así que bueno, quisiera que se despida César, quisiera que Jaime también se despida, que hoy fue su segunda charla, y así concluimos la conferencia en el día de hoy, si les parece. Correcto. Rodrigo, sí. Yo quiero comentarle a los apicultores que sí existe un buen camino. Sí existe el camino de la buena producción, sí
de la buena genética, hay buena genética. El camino de la cría de reinas, el del mejoramiento genético y el híbrido. No hay otro camino en Colombia que hacer el híbrido. Yo llegué de Bogotá hace 2 días, 2 noches. Estuve en una feria y me llamó la atención que era una feria relativamente grande, campesina, y parecía era feria de productores apícolas. Había más de 60 productores y de café. Y yo les preguntaba por mejoramiento genético, nada. ¿Qué reinas utilizaban? Nada. Sabía de cría de reinas, nada. Entonces yo dije, ¿en dónde estamos? Lo más seguro es que ellos están en los primeros años con sus abejas y los primeros años son como productivos. Ya después viene el descenso por falta de, digamos, de capacitación, de buena genética, de entender más a las abejas y viene, las no pueden seguir por las bajas producciones. Por ejemplo, en Colombia hablan de 40 kilos con abeja, yo como dice, de promedio. Imagínense, están por encima de Brasil y las estadísticas son poco creíbles. Son poco creíbles. En todo caso, muchas gracias por escucharnos. Cualquier cosa, con gusto, cualquier pregunta, Es que no va a que ser escriban la a mi última vez WhatsApp, que yo los le tenga, así contesto. que digamos, los voy a tener seguramente en las próximas semanas, así que César quería darle a Jaime la oportunidad de saludarse en vivos a ambos. Y bueno, Jaime, hoy fue su día, más allá de que los dos con César estuvimos presentes. Le voy a poner en primer plano y como siempre le digo a los invitados de Apicultura Sin Fronteras, ¿qué mensaje quiere dejarles, ¿cómo se llama? A los apicultores, así que lo voy a poner en primer plano a usted para que se despida en esta segunda conferencia que más que magistral, si la primera fue magistral, esta fue más que magistral, así que lo dejo con todos los apicultores de todo el mundo. Hombre, Rodrigo, te agradezco muchísimo. Vuelvo y repito, ¿no? Tengan presente el conocimiento. Eso es vital para el apicultor. La práctica, meterse en la colmena. ¿Sí? La colmena es un libro abierto, pero hay que inundarlos de saberes, o sea, de lo que sabe otro apicultor, otro que sabe más que nosotros. Siempre habrá alguien que sabe menos y nosotros sabremos más, ¿ya? Pero, y otro más que nosotros. Pero de todas maneras, nunca se derroten, sigan adelante, no vayan a fallecer, no vayan a desfallecer, perdón. Y como dice César, cría de reinas y mejoramiento genético. ¿Sí? Trabajen con el híbrido de africanizada con italiana, o con otra, con caucasiana, con carniala. Hay que derrumbar esos mitos hacia la abeja europea. Y tenemos que llegar en el futuro, vamos a llegar a otras abejas por necesidad. De modo que hay que romper esas barreras de que aquí no se puede traer no sé qué abeja, que no sé qué, que no sé cuánto. Las enfermedades están en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no es que vamos a traer otra más. Vamos a encontrar respuestas en los cruces para mejorar la abeja. Porque en la variabilidad está la fortaleza de la abeja también. Y la variabilidad es usar la combinación de muchas razas, buscar mejores mejoramientos que nos ayuden a fortalecer la abeja y a salvarla. Esa es la consigna, salvar la abeja. Yo le agradezco mucho a Rodrigo por esta plataforma excepcional de conocimiento, de intercambio, de bonitos audiovisuales que ha presentado de todos los apicultores que tienen sus equipos, sus trabajos, ¿sí? Permitirnos ilustrarlos a ustedes con nuestra propia experiencia. Todo eso hace parte de la formación. Y yo digo, y vuelvo y insisto, ¿no? Profesionalícense, mejoren, conozcan más, sean más estudiosos, ¿no? Y practiquen lo que estudian, ¿no?
que no se quede en el aire, o esto no me funcionó, y bueno, no, vamos para adelante con las abejas porque hay que salvarlas. Eso es todo, fue un placer. Mi nombre es Jaime Abel Sanín, soy de la ciudad de Cali, Colombia, y espero que con Rodrigo continuemos en otros ciclos, ¿no? Oh, bien, Seguramente, bueno. Jaime. Vamos a armar ciclos de estas charlas de conocimiento, de ampliación, y podemos profundizar en muchos temas de una manera pues didáctica, específica, porque pues hay mucha gente que le faltan detalles y aquí me llaman, y ahora que he estado con usted en esta plataforma, pues ya me llegan los mensajes por teléfono, ¿no? Qué bueno, que no sé qué, que yo nunca había oído a una persona hablar como usted, que tal cosa, que mire, que esto, ¿ya? Y algo así como usted, ¿por qué sabe tanto? Entonces, y bueno, hay que eso pedirle no... a los apicultores que nos inviten y que vamos Exacto, a hermano. recorrer distintos Y, países y hacer distintas charlas, ¿sí? Digamos, ya pasó la pandemia y y, podemos empezar de nuevo. y contar con Rodrigo con esta plataforma, pues esto es una cosa interesantísima. La cabida que da esta plataforma, Rodrigo, por tu iniciativa, pues eso amplifica el conocimiento. ¿Sí? De todas maneras, Rodrigo, te agradezco mucho nuevamente de todo corazón y nos vemos en la próximo ciclo. Vamos a prepararlo de una manera precisa, bien buena. Perfecto. Bueno, a todos les digo muchísimas gracias. Estuvimos muchísimas horas. César también, gracias. Continuamos la semana que viene. Les digo a todos que no dejen de participar. Si les gustan estas conferencias, empiecen a multiplicarlas, empiecen a compartirlas en todas las redes sociales. Comenten en las conferencias. Dudas o temas, que para eso estamos. El saber no ocupa espacio y en Apicultura Sin Fronteras la idea es tratarle de llevar la mejor información, tratarle de presentar distintos trabajos con distintas opiniones. Acá no estamos inclinados a una sola verdad, tratamos de darle prioridad y que todas las voces puedan expresarse, más allá de que algunos estén a favor y en contra de determinados manejos o tipos de apicultura. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y como siempre le digo, esto fue Apicultura Sin Fronteras, apoyando y ayudando a los apicultores de todo el mundo.